Vale. Bueno, pues buenas noches. Hoy es día 8 de abril, son las 10:30 y del Grupo Hispal estamos Juan Manuel Cruz, está Paqui Álvarez, Antonio Gil y yo que os hablo que soy Paco Carbajo. Hoy tenemos un invitado especial también, un buen amigo del grupo. Nuestro invitado de hoy es un almeriense que es apasionado del misterio, licenciado en Humanidades y amante de la filosofía y la antropología. Dirige junto con su compañera Raquel el programa de Tempus Fugit y es editor del sello Guante Blanco. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del gran Óscar Fábrega. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué pasa? Muy ¿Cómo buenas va? noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, Con- bien. La confi- verdad es que yo me confi- apaño bien a esto. Yo soy muy confina- casero y confinado, ¿no? confinado, sí, trabajando y bueno, pero yo lo llevo bien por eso, ¿no? Porque soy muy casero, tengo aquí mi hobby, mis libros, estoy aprovechando para escribir, estoy aprovechando para hacer muchas cosas. Pero por otro lado regular, ¿no? Porque mi familia está en Jaén y llevo ya como pues, un mes sin verlos, ¿no? Y a mi madre especialmente, que está en una residencia. Y ya sabes cómo está el tema de residencia de mayores y tal, ¿no? Está bien, pero vamos, la preocupación está ahí, ¿no? Y además que tampoco podría ir a verla, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bien, ¿no? Y yo espero que por lo menos el esfuerzo que estamos haciendo colectivo, toda España y todo el mundo, por salir de esto, espero que pronto de sus frutos ya esté empezando a darlos y que merezca la pena. Bueno, la primera pregunta que hacemos a todos cuando hemos empezado estos días es más o menos de lo que estamos hablando, cómo lleva la confinación, que ya nos lo has explicado un poquito, y qué opinas de todo esto que nos está sucediendo, de la pandemia, como a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión? A ver, es curioso, ¿no? Porque a mí la sensación que me da, y lo digo ahora, ¿no? Porque no sé cómo lo percibís vosotros ahí en Sevilla o cómo se percibe en otros sitios, en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades y demás, ¿no? Pero aquí en Almería, siendo como es una provincia de la que menos casos tiene, la sensación que da es como un poco de irrealidad. Es decir, yo recuerdo cuando esto empezó, ¿no? Que empezó la información que empezó en China y demás, ¿no? Bueno, pues uno lo veía como algo lejano, algo que está pasando ahí, bueno, pues, lo mismo llega aquí, pero llegará atenuado, ¿no? Creo que llegue con demasiada importancia. Después ya se complicó la cosa, empezó a acercarse el bicho ya en Italia y demás, ¿no? Pero aún así uno lo sigue viendo lejano. Pero yo a día de hoy, y os lo digo con total confianza, con total sinceridad, lo sigo viendo con esa sensación de irrealidad, ¿no? Porque como que la información que uno recibe es la que recibe por los medios, las imágenes que recibe por televisión, por redes sociales y demás, pero excepto algo que es obvio, que es cuando sale a la calle y uno no ve a nadie, ve todos los bares cerrados, todos los locales cerrados y demás, el resto parece como si fuese un domingo eterno, ¿no? Como si fuese la primavera sin domingo o algo así que estamos viviendo. Es muy, muy extraño, ¿no? Luego, por otro lado, yo qué sé, yo creo que esto ha demostrado, nos tenemos que tomar como una cura de humildad, ¿no? Como que nosotros, el ser humano en general, en nuestra prepotencia pensábamos que estábamos ya que todo estaba superado, que íbamos a ser capaces de vencer cualquier cosa que pasase. Pensábamos que nunca íbamos a vivir una situación parecida, aunque evidentemente muy, muy, muy distanciada a lo que es una guerra o lo que es una posguerra. Y sin embargo, estamos viviéndolo, ¿no? Estamos viviendo un acontecimiento histórico, y esto lo digo ya como historiador, no muy pocas veces. eh, a ver, que creo que se entiende lo que voy a decir, ¿no? Tenemos la fortuna de vivir un acontecimiento histórico de esta magnitud tan vasta, ¿no? La fortuna, entre comillas, la fortuna cultural, la fortuna intelectual, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, a lo que pasó cuando todos que tenemos ya, que todos peinamos canas, cuando pasó el 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas. ¿Quién de vosotros o quién de los que nos estén viendo o oyendo no han hablado alguna vez con sus colegas y han preguntado, ¿y tú dónde estabas aquel día? ¿O cómo te enteraste de aquello? ¿O cómo viviste aquello? ¿No? Pues dentro de unos años, espero, si todo va bien, que va a ir bien, hablaremos de esto. Oye, ¿tú cómo pasaste estos días? ¿O te acuerdas el año aquel que no hubo Semana Santa? ¿No? Será así, ¿no? Pero por otro lado también eso, ¿no? Una cura de humildad para darnos cuenta de que en la falsa seguridad que nos proporcionan los estados, que supuestamente son los que tienen que encargarse de cuidar de nosotros, a cambio de que nosotros, a cambio de gestionar nuestros dineros, porque ellos son simplemente administradores de nuestro dinero, esto ha demostrado que son absolutamente incapaces, pero además todos los estados, no hay ni uno que se haya librado. Es muy descorazonador, ¿no? Porque estamos hablando de una pandemia que realmente
la peligrosidad, o sea, la mortalidad que tiene es muy pequeña, comparada con otras cosas que podrían pasar, ¿no? Imaginaos que si en vez de esto es el ébola o es la peste negra, la peste bubónica o alguna cosa así, ¿qué podría haber pasado, no? No sé, yo espero que por lo menos todo esto, todo lo que se ha hecho mal, que se ha hecho mucho mal y muy mal en muchas cosas, espero que por lo menos sirva para tomarlo ya en consideración para el futuro y para estar preparado, dentro de lo que se puede estar preparado ante una cosa de este tipo que es inimaginable, ¿no? Mira, hay un detalle muy curioso. Yo recuerdo pues eso, ¿no? Cuando ya estaba esto un poco bastante avanzado, ¿no? Sobre después del 8 de marzo, el famoso, tristemente famoso 8M, ese lunes, cuando llegué a la editorial, yo ya estaba bastante rayado con esto, ¿no? Y le dije a mis compañeros y al jefe, le dije, oye, tenemos que ir preparando un protocolo de teletrabajo, porque tarde o temprano vamos a tener que hacer esto se va a complicar. Y me tomaron casi por loco, mis compis. O sea, en plan, pero bueno, ¿qué dices, tío? No soy sensacionalista, luego exagerado y tal, ¿no? 5 días después llegó el confinamiento, ¿no? Eso para que veas hasta qué punto no estamos preparados ninguno para esto, ¿no? Espero que por lo menos nos sirva para aprender, al menos. ¿Qué piensa Oscar sobre el virus? ¿Crees que realmente ha sido una transmisión de un animal hacia un humano o puede haber algo detrás, algún tipo de guerra entre países? A ver, a mí me cuesta mucho entender que esto salga de la nada, ¿no? Es posible, porque ha pasado otras veces y estas cosas pasan, ¿no? Pero estas cosas no han pasado otras veces en un mundo como el que nosotros vivimos hoy en día. O sea, a mí me llama mucho la atención, primero, la incapacidad que están mostrando los científicos para paliar esto rápidamente. Me refiero, o sea, ya van 3 meses desde que esto empezó en China. Me extraña mucho que no hayan sido capaces de crear por lo menos un medicamento que sea capaz de frenarlo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me cuesta mucho creer que sea algo realmente provocado. Es decir, que sea lo que planteas, ¿no? Una guerra, algún tipo si nos vamos a un nivel muy extremo, ¿no? Algún tipo de idea, una conspiración general para acabar con parte de la población, que como algunos han planteado. Pero eso me cuesta entenderlo sobre todo por una cosa, porque es muy difícil que eso sea controlable. Es decir, si a alguien se le ocurre hacer algo así, es muy difícil que tenga ya medida las consecuencias que eso va a tener. Porque las principales consecuencias de esta pandemia no van a ser, ni mucho menos, ni los muertos ni los contagiados. Van a ser las consecuencias económicas, que son devastadoras. Es decir, si en España no estamos ya lamentando de lo que va a ser esto y lo que ya es y lo que va a ser, con más de 1,5 millones de parados seguramente a final de este mes, en Estados Unidos, para que os hagáis una idea simplemente, ¿no? Ya van cerca de 18 millones de parados. En el crash del 29, que fue un antes y un después, que marcó la historia de Estados Unidos desde entonces, se produjeron 19 millones de parados en 3 meses. Ahora se han producido casi 20, casi lo mismo, 18, en cuestión de unos 20 días, ¿no? Estamos hablando de algo realmente grandioso. No creo que sea realmente una conspiración. Otra cosa, y eso sí que lo tengo muy, muy claro, es que esto haya pasado por experimentar con algo que no debemos experimentar o algún tipo de error que haya pasado. De hecho, hay algunos científicos que ya han planteado esto, ¿no? Hay algunos estudios que plantean que precisamente en la ciudad de Wuhan se estuvieron haciendo experimentos con algunos virus muy parecidos a este. Y es muy probable que haya pasado un error desafortunadísimo que haya llevado a estas consecuencias. Lo que sí que tengo también muy claro, y eso sí es parte de la conspiración que me parece muy real y muy asumible, muy razonable, muy racional, es que China nos ha mentido a todos. Pero absolutamente, o sea, tengo la más firme convicción. Esto empezó mucho antes en China de lo que China ha dicho, y esto y ha producido muchísimos más contagiados y muchísimos más muertos de los que China dice. Eso no tiene sentido que un país como España o como Italia, con unos 50 millones de habitantes aproximadamente, tengan ya unos 130.000 contagiados aproximadamente, teniendo en cuenta que serán muchísimos más, seguro, ¿no? Y en torno... No creo que coincidan con nadie. Claro, y en torno a unos 15.000 muertos, y seguramente los contagiados son millones más. Hay científicos que plantean que puede ser hasta 18 millones, imaginaos. Pero lo que no tiene sentido ninguno es que en China sean 80.000 contagiados y 3.000 muertos. Eso no tiene sentido ninguno. Estamos hablando de un país como China que tiene 1.500 millones de habitantes. Eso no se lo puede creer nadie, ¿no? Y ahí sí que es... Claro. Y ahí es donde yo creo que sí está la historia, ¿no? Porque si China... yo he leído algún artículo de más científicos recientemente que plantean que esto pudo empezar en China
en septiembre o octubre, que es cuando empieza la temporada de la gripe, y que se pudo camuflar en un primer momento como muchos síntomas, muchos que tienen síntomas muy parecidos a la gripe sin que lleguen a complicarse, ¿no? Y que China ya sabía que estaba pasando y que esto, y que no pudo, no informó al mundo entero una vez que ya se les fue de las manos. Si recordáis bien, cuando esto empezó, nosotros nos enteramos y ese mismo día que nos enteramos ya China anunció que estaba haciendo varios hospitales gigantescos, ¿no? Eso quiere decir que eso venía de atrás. Ellos tenían muy claro que esto era así, ¿no? Era una enfermedad tremendamente contagiosa, no demasiado mortal, pero sí muy contagiosa y que podía poner en jaque por completo el sistema sanitario. Y creo que eso ha sido un tiempo precioso que ha perdido el planeta entero por culpa de pues, un gobierno dictatorial como es el gobierno de China, ¿no? Que no olvidemos de lo que estamos hablando, que China es un gobierno que ha tenido múltiples sanciones de la ONU por saltarse los derechos humanos, ¿no? Así que, un poco eso. Y en estos días, Óscar, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Aprovechando para qué? ¿Qué sueles hacer? Porque son muchos días y muchas horas. Son muchos días, son muchos días. A ver, mira, si esto me lo hubiesen dicho hace 3 meses, que voy a tirarme pues un mes que llevamos ya, más seguramente otro mes que nos queda, sino más. Si esto me lo hubiesen dicho hace 2 meses, hubiese dicho, joder, perfecto, voy a aprovechar que tengo un montón de cosas que escribir y un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero la verdad es que los primeros días fue un poco como shock, ¿no? Como decir, como que no, uno no termina de concentrarse, no para recibir noticias, cosas por ahí, y costaba mucho eso. Bueno, pues ahora sí, ya he intentado esforzarme en ese aspecto, he empezado a escribir un par de libros que tengo en mente, sobre todo he empezado a investigar, a leer mucho y tal, y aparte, pues como estoy trabajando, por la mitad del día se me va en esto, ¿no? Pero cuesta mucho, yo lo hablo con algunos colegas también, ¿no? Fijaos que luego cuando llega, por ejemplo, yo como escritor, y yo creo que todos los escritores funcionamos un poco así, yo por ejemplo soy muy obseso, cuando yo me pongo a muerte ya a escribir un libro, el proceso de redacción puede ser 3 meses en los que me paso 10 horas seguidas, ¿no? Y ahora podría tener incluso más tiempo, más tranquilidad y mucho menos, y sin embargo no. Y creo que nos está pasando un poco a todos eso. Y claro, es porque es por elección, ¿no? No te obligas tú, no te obliga claro. Y luego porque la preocupación va por dentro, ¿no? Porque ahí está la preocupación, el tema laboral también está fastidiado, ya no solamente el nuestro, sino el tema en general, ¿no? No sabemos cómo va a ser esto. Entonces cuesta. Yo me he puesto un poco el objetivo de eso, ¿no? De esforzarme en ese aspecto y por lo menos sacar algo de provecho de esto, ¿no? Hay muchos psicólogos que dicen que realmente no hay que esforzarse en sacar ningún provecho de esto. Lo que hay que hacer es sobrevivir lo mejor posible sin obsesionarse tampoco, ¿no? Es como la gente que la daba por poderse hacer ejercicio, ¿no? No han hecho el mejor ejercicio en su vida y se han puesto ahora todos a hacer ejercicio pensando que, joder, tampoco tómatelo con calma, ¿no? Si te va bien, si te alivia eso, pues bien, ¿no? Pero creo que tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Con sacar un provecho a esto. Pero por lo menos, si el tiempo, que siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, ahora que tenemos, pues por lo menos rentabilizarlo de alguna manera está bien. Óscar, hay una frase tuya que dice, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. ¿Se podría aplicar a la fake news que hay ahora? De que uno ve todas las noticias fake news y se cree telas. Claro. A ver, eso es, si se estudia esto, mira, en historia, pero sobre todo en antropología o en sociología, existe un dicho que es que el investigador de estas ciencias sociales tiene que tener lo que se llama la mirada distante. Es decir, intentar ver los hechos históricos o los hechos sociales como si uno se situase 1 metro por detrás de sí mismo, ¿no? Para ver el contexto bien y ver la situación lo más asépticamente posible, pero además lo más ampliamente posible, ¿no? Claro, el problema está que cuando analizas algo que estamos viviendo en vivo, es mucho más complicado porque tú eres protagonista, eres también sujeto activo de este fenómeno, ¿no? Y ahí es donde entra lo que comentas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención el fenómeno este de los bulos. Ya hace tiempo que en redes sociales, en internet, esto estaba muy en auge y era pues, el pan nuestro de cada día, ¿no? Se podría decir. Pero con esto es brutal. O sea, yo tengo una amiga, casi una hermana, Celia, que cada vez que ve algo que le parece especialmente llamativo, me escribe para preguntarme si es verdad o no, ¿no? Y casi siempre o sea, creo que el 95% de las cosas que me manda son cosas que no lo son bulos de estos que se mueven por ahí y tal, ¿no? Y me acuerdo que el otro día le comentaba yo a ella, si el 95% de las cosas que me mandas son bulos, y te lo digo, te lo acabo y te lo demuestro, que lo son, de alguna manera tú también imaginas que son bulos, porque me lo está mandando a mí es porque dudas, no le das credibilidad, ¿no? Por lo tanto, intenta tú formarte una opinión, intenta encontrar mecanismos para contrastar esas noticias, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos. A ver, yo creo que esto se puede aplicar por igual
al mundo del misterio. Y más de una vez lo hemos hablado con algunos de los que estamos aquí, ¿no? Para que el mundo del misterio se dignifique es imprescindible desenmascarar a los charlatanes y a los mentirosos y romper con las mentiras en el mundo del misterio, aunque sean amigos. Y eso, fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? Separar lo profesional de lo personal. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ahí nos debemos a una gente. Yo como escritor, como editor, como partícipe de este mundo, me debo a mis lectores, me debo a la gente que me pueda seguir, me debo a mis amigos, me debo a mí mismo también, ¿no? Y por lo tanto no se debe tolerar, la mentira no se debe exponer. Hay que intentar, tampoco hay que coger y machacar a alguien porque meta un bulo, ¿no? No estoy diciendo que haya que poner una hoguera en la plaza mayor de cada pueblo, no es una cosa inquisitorial, pero sí por lo menos exponerlo. En ciencia esto pasa. Esa es una de las cosas que el mundo del misterio tiene que aprender de la ciencia. En ciencia, cuando alguien plantea una teoría que rompe o que refuta una teoría anterior, se publica esa teoría y el resto de científicos la avalan o no, y cuando se avala, el que ha sido refutado tiene que aceptarlo. Es verdad que eso cuesta a nivel de egos y demás, ¿no? Pero esa práctica es muy habitual en el mundo de la ciencia. Y esa práctica tiene que ser habitual en el mundo del misterio y tiene que ser habitual en nuestro día a día. O sea, no podemos tolerar que haya medios de comunicación que sistemáticamente publiquen bulos. Y si no bulos, medias mentiras exageradas, ¿no? Porque crean opinión y porque esa opinión al final puede ser muy perniciosa. No es lo mismo, por ejemplo, vivir estos días que estamos viviendo con la tranquilidad de que hay un gobierno detrás que aunque pueda tener errores, que los tiene, lo está intentando hacer bien, que directamente yo sé gente que está absolutamente intoxicada y convencida de cosas que no son verdad. Es decir, no estoy diciendo que no se pueda criticar al gobierno, se debe criticar al gobierno y especialmente al nuestro, a todos, ¿no? Porque todos lo hacen mal, porque son políticos y porque les pagamos, ¿no? Pero con la verdad, siempre que lo que criticas con la verdad, no se puede criticar con la mentira. Y el problema está en que el juego político hoy en día, tanto por izquierdas como por derechas, gira en torno a eso, ¿no? Y eso es lamentable, gira en torno a movilizar sentimientos, a movilizar emociones, más que a generar contenidos de verdad sanos y reales, ¿no? No emociones. A eso me refiero un poco, ¿no? Un ejemplo perfecto es... por ejemplo, algunas imágenes que se han filtrado en España de supuestos tanatorios llenos de ataúdes, ¿no? Y solamente hay 2 o 3 que son verdad, pero hay muchísimas que eran mentiras. ¿Por qué eso, no? ¿Quién quiere meterse más rollo, no? Realmente. A eso me refiero un poco. Y luego el tema de los bulos, ¿no? Es una cosa que tengo clarísimo que hay que exterminar. Óscar, ¿cuáles fueron tus comienzos? Dime. Tú desde pequeñito querías estar metido en este mundo de la investigación, querías ser editor, querías escribir libros o tenías otras aspiraciones. A ver, escribir libros quizás, pero más bien de ficción. Yo soy un novelista frustrado. Tengo que dejarlo muy claro porque ya me encantaría algún día poder escribir ficción, ¿no? Tengo algunas cosas, algunos relatos, pero no. Pero el mundo del misterio sí lo tengo muy claro, ¿no? De pequeño. Además, desde pequeño recuerdo perfectamente, hay 2 momentos para mí que fueron esenciales. Uno que guarda mucha relación con la temática que yo he abarcado en mis libros, que es todo lo relacionado con los enigmas religiosos, que fue cuando se estrenó en el 89, yo tenía 13 años, se estrenó la tercera película de la saga de Indiana Jones y la última cruzada, que como bien sabréis, va sobre el Santo Grial. El Santo Grial, que es la supuesta copa en la que bebió Jesucristo, ¿no? A mí eso en aquel momento me alucinó. Después entendí también el Arca de Alianza de la primera parte, En busca del Arca perdida, y a mí Indiana Jones, a ver, puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero es que realmente es así, ¿no? Con 13 años, Indiana Jones me hizo aficionarme al mundo del misterio, al mundo de esos objetos de poder y ese tipo de mitos y enigmas de la historia, y aficionarme a la historia. A nivel profesional, ¿no? Como historiador. Yo tenía claro ya en esa época que yo quería ser historiador. A ver, quería ser arqueólogo, ¿no? Quería ser Indiana Jones, pero eso iba a ser más jodido y finalmente pues acabé haciendo eso, ¿no? Estudiando historia. Y luego desde muy pequeño también yo tenía mucha inquietud precisamente con lo que estamos hablando, ¿no? Con los temas religiosos. Y yo recuerdo haber hablado con mi madre. Yo viví en Jaén, yo nací en Almería, pero me fui a Jaén con unos 2 años así con mi madre. Yo soy hijo de madre soltera. Y estuve en Jaén hasta los 13 años, ¿no? Cuando mi madre conoció al que luego sería el padre de mi hermano y nos volvimos de nuevo a Almería, ¿no? Lo recuerdo porque fue antes de venirme a Almería, es decir, que tendría yo esos 12 años o así, o menos.
que ya tuve yo alguna otra crisis espiritual, ¿no? De esto que por la noche yo decía, no tiene sentido esto que me cuenta mi madre o lo que me cuenta el de la catequesis, esto no puede ser así. Pero a la vez yo decía, pero no mola que esto no sea así, porque si esto no es así, si esto es como dice la ciencia, si nos morimos y no vamos a ningún lado, si no existe una vida más allá de la muerte, ¿qué sentido tiene todo esto? Tiene que existir algo. Y ahí fue cuando empecé a aficionarme por el tema de los fantasmas, de la parapsicología y demás, ¿no? Porque de alguna manera se convirtió en mi sustituto de la religión. O sea, me proporcionó quizás la calma existencial que yo perdí con esa edad. Y desde entonces, te digo, desde muy pequeño, me empecé a interesar mucho por estos temas, ¿no? Y luego el siguiente paso, los dos grandes temas del mundo del misterio, pues ya sabemos, ¿no? Son el tema paranormal, el tema de la parapsicología y el tema ovni, que yo creo que es algo que también pues nos ha calado a todos y que nos ha llegado posiblemente también por la ciencia ficción, ¿no? También por el cine o los cómics y demás, ¿no? Y en torno a eso, durante muchos años me interesé mucho por estos temas. Llegué incluso a cartearme ya con 17, con 18 años con gente de varios sitios de España hablando sobre ufología y demás, ¿no? Pero tuve una crisis también yo en esto, que fue precisamente en la época en la que estuve estudiando en la universidad, en la que me encabezoné en que todo esto era mentira, que el conocimiento real auténtico estaba en la ciencia y que todo esto no iba a ningún lado, ¿no? Y finalmente eso mismo también lo acabé venciendo, ¿no? Y ya hace muchos años que tenía muy claro que la verdad está en el camino medio, ¿no? Como dijo Buda. O sea, y por eso la frase que comentaba antes el compañero, ¿no? De hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro, ¿no? Eso es la clave en esto, ¿no? O sea, yo hoy en día estoy convencido de que los fenómenos paranormales son reales, estoy convencido de que el fenómeno ovni es real y como eso muchas otras cosas del mundo del misterio, lo que no tengo tan claro es que la explicación sea esa, que la explicación sea lo que hasta ahora se ha dicho, ¿no? Y claro, llegó un momento en el que mis inicios como escritor sí que son realmente curiosos, ¿no? Porque yo siempre había escrito, pero durante muchos años también, bueno, me tuve que centrar en, pues, eso, ¿no? En mi vida, en pagar hipotecas, en trabajar y demás, ¿no? Hasta que un día un colega me invita a participar en una red social que se llama Facebook, hace como 10 años o así. Y pues nada, pues empezó aquello y tal, empezó a ver cosas. Y un día me pasó una cosa muy curiosa. En una página, me metí en una página de estas que un poco bastante sensacionalistas, en la que había un tío que defendía básicamente que gran parte de piedras y de rocas y de construcciones rocosas que hay por ahí en la naturaleza eran construcciones de una humanidad anterior a esta, ¿no? Y a mí eso me parecía muy curioso, pero bueno, era bastante, la verdad es que lo que el tío decía era más bien pareidolias, ¿no? Pero tuve una discusión con el tipo porque le dije que una evidentemente no era así, y me echó de esa página, el colega. Y otro que estaba en ese momento en la discusión, en ese foro, al que también echaron, me dijo, oye, ¿y si creas una página? Porque me gusta cómo escribes y tal, tus opiniones. Y ahí fue cuando creé una página de Facebook que se llamó Para lo que hemos quedado. Una página que sorprendentemente creció como la espuma en aquel momento y que llegó a tener como 70.000 seguidores o así, ¿no? Y ahí durante 5 o 6 años se terminó convirtiendo en un blog y durante 5 o 6 años pues yo me dediqué a escribir ahí y escribía por mis movidas, ¿no? Las cosas que me inquietaban, me ponía a investigar yo mis rollos y lo iba publicando y la verdad es que empezó a tener bastante éxito, empecé a conocer a gente del mundillo como Javier Sierra, Jesús Callejo, Enrique de Vicente, ¿no? Que se interesaron por muchas de las publicaciones y demás y así fue un poco la cosa, ¿no? Y de ahí, fruto de eso, fue donde surgió mi primer libro, que es Prohibidos que habrá en este pueblo, que está centrado en el tema de Relecható, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco la historia. Fue un poco también una casualidad, ¿eh? Yo le debo mucho a Facebook, por eso defiendo siempre esta red social, precisamente por esto, ¿no? Porque a mí me ha ayudado mucho a nivel profesional, pero también a nivel personal. He conocido a un montón de personas y a un montón de gente gracias a este medio. ¿Qué piensa Oscar sobre la existencia de Jesucristo? ¿Crees que existió realmente? Claro. No tengo bueno, a ver, te voy a matizar, me voy a poner como se ponen los historiadores estos académicos, ¿no? Como se ponen mis profesores. Jesucristo no existió. Existió Jesús de Nazaret. Pero Jesucristo no, porque Jesucristo sería ya Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo significa Jesús el ungido o Jesús el Mesías. Y no creo que realmente Jesús lo fuese, eso, ¿no? Pero yo tengo la más firme convicción de que sí existió un personaje real que es Jesús de Nazaret. Además, la firme convicción, y no tengo evidencia porque no hay evidencia de esto, pero os digo, si Jesús no existió, os puedo asegurar que hay decenas de personajes de la historia que tampoco existieron.
¿Y por qué? Porque hay menos evidencia de esos personajes, ¿no? Mira, yo siempre pongo un ejemplo cuando me plantean esta cuestión, y es Sócrates, el famoso filósofo griego, ¿no? Del siglo V, el maestro de Platón, que a la vez fue el maestro de Aristóteles, ¿no? No existe ningún testimonio contemporáneo a Sócrates que hable de él. No hay nada, no hay ninguna mención, no hay ninguna nada, absolutamente nada. El primer historiador que habla de él, habló de él como unos 50 años después. Pero antes de ese primer historiador que habló de él, sus discípulos hablaron de él, que es Platón y alguno más, ¿no? Exactamente eso es lo mismo que Jesucristo. Lo mismo. No hay ningún historiador de su momento que hablase de él, pero sí hay historiadores que unos 50, 60 años después hablaron de él, y lo que tenemos es lo que sus discípulos escribieron. O lo que sus discípulos contaron y unos años después otros escribieron, que es lo más probable, ¿no? Entonces yo creo que Jesús existió, que Jesús es, para que entendáis, es como si fuese una pequeña escultura, ¿vale? A la que luego se le fue poniendo encima un montón de adornos, un montón de ropa, un montón de pintura, lo que queramos, ¿no? Que es el aspecto mitológico de Jesús, ¿no? Jesús fue, y el problema está en saber quién fue Jesús, ¿no? Lo que sí sabemos seguro es que fue un líder religioso pequeño, minoritario, porque no llegó a, si hubiese sido más importante, hubiese aparecido en alguna otra fuente, pero que se hizo conocido y además ganó una gran cantidad de seguidores por la muerte que tuvo. La muerte de Jesús es trascendental. Es una muerte, la peor muerte que uno podía tener en aquella época en el Imperio Romano, porque Jesús vivió en el Imperio Romano. No era ciudadano del Imperio Romano, pero sí vivió en el Imperio. La muerte por la crucifixión tuvo que ser terrible. Imaginaos un grupo de gente que no podemos cuantificar porque no tenemos datos sobre cuántos pudieron ser, ¿no? Evidentemente eran más de 12, porque eso es absurdo, pero no sabemos cuántos, ¿no? Tampoco eran demasiados, pero fueron bastantes. Y de pronto, el líder de ese grupo religioso, al que consideran el Mesías, al que consideran el enviado que va a llegar para inaugurar el reino de Dios y para acabar con la tiranía del Imperio Romano, que es el que no les deja practicar su religión en libertad, la religión judía, de pronto el líder, que supuestamente iba a ser la vanguardia de ese movimiento, de ese reino de Dios, de pronto lo matan. Y lo matan de una manera tan absolutamente cruel y salvaje, ¿no? Imaginaos lo que tuvo que suponer aquello. Bueno, pues uno de esos discípulos, que sí era romano, Pablo de Tarso, se dio cuenta de una cosa, ¿no? Y se dio cuenta de que esa religión podía encajar perfectamente en el Imperio Romano, en el que casi cualquier religión era aceptada, ¿no? Solamente había que transformar alguna que otra cosa. Y lo que hizo fue, pues, añadir algunas ideas a esto, ¿no? ¿Cuáles son? El problema en esto, y lo polémico de este tema es, ¿cuáles son esos añadidos? O sea, ¿qué es mentira de la historia de Jesús? Difícil saberlo, ¿no? Una cosa que sí quiero decir, y esto siempre lo digo porque, aunque yo me considero ateo, agnóstico, descreído, lo que queramos, me dan mucha rabia los ateos por cómo defienden su postura, ¿no? La Iglesia no tiene nada que ver con esta mentira que yo estoy contando. La Iglesia se encontró ya a esto. Los mentirosos, entre comillas, los que exaltaron o exageraron el personaje real de Jesús, fueron sus primeros discípulos, los discípulos de segunda generación, los evangelistas, que ya a ellos les llegó ya de oídas esta historia, ¿no? Los evangelios son tal y como nosotros los conocemos, excepto unos cuantos añadidos que tenemos muy localizados los historiadores, son así del año 150 después de Cristo. La Iglesia como tal no existe hasta el año 300, hasta el siglo IV. Por lo tanto, la Iglesia no manipuló los evangelios. Sí fueron los cristianos los que lo manipularon, ¿no? El problema está, ¿cuáles son los añadidos? O sea, ¿qué no es Jesús del relato que aparece en los evangelios, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que están muy identificadas. Por ejemplo, hay muchas de las escenas que aparecen en el Nuevo Testamento, son escenas que aparecen en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús multiplicando los panes y los peces. Eso aparece, por ejemplo, en Ezequiel. La transfiguración de Jesús cuando sube al monte junto a Pedro y Santiago, a Pedro y a Juan, y de pronto se le aparecen Moisés y Enoc, y él se muestra como cambiado, como brillante, como que ha sido iluminado en ese momento. Aparece exactamente igual en Ezequiel. La idea de que Jesús se entrega voluntariamente a la muerte
como un cordero que va al matadero. De hecho, por eso Jesús se representa como un cordero en muchas representaciones, y esa idea está basada en algo súper importante en el mundo judío, que es lo que ellos llaman el chivo expiatorio, que era un ritual que hacían, un ritual muy curioso que hacían, que consistía en coger a un chivo, a un cordero, y simbólicamente depositarle encima suya todos los pecados del pueblo de Jerusalén. Lo que hacían en realidad era colgarle un trocito de tela, ¿no? Y después cogían al chivo y lo tiraban extramuros, lo dejaban en el desierto a que se muriese de hambre, ¿no? Y así, de alguna manera, redimían sus pecados, ¿no? Ese ritual, exactamente, es lo que Pablo de Tarso, el apóstol que os comentaba antes, adjudicó a Jesús. Pablo de Tarso, con muchos de sus seguidores, ante el dolor que tuvo que suponer la muerte del que era su maestro, intentaron racionalizar esa muerte y llegaron a la conclusión de que Jesús, como enviado de Dios, que aún no pensaban que era hijo de Dios, como enviado de Dios, no podía haber muerto así. Dios no podía haberlo permitido. Si había muerto así, es porque Dios quería que muriese así. Si había muerto así, es porque Él se entregó voluntariamente a la muerte, ¿no? Y así es como cambió la idea, y como Jesús de alguna manera se convirtió en ese chivo expiatorio, en ese chivo en el que todos depositamos los pecados y Jesús los perdona, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la oración. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entendéis este símil? Para mí me parece muy importante entender esta historia así, ¿no? Ojo, yo no le quito ni el más mínimo mérito a Jesús como profeta o como líder religioso. El mensaje de Jesús de amar al prójimo a ti mismo, ese mensaje de amor universal, es lo más grande que se ha hecho nunca. O sea, eso no tiene nada que ver ni con el budismo ni con ninguna otra religión. No hay ninguna religión más avanzada éticamente que el cristianismo. Pero para eso no hace falta que Jesús hiciese milagros ni que resucitase. Ya era un gran líder religioso en su momento sin necesidad de esto, ¿no? Esto daría, como os podéis imaginar, daría para horas. Además, a mí me encanta hablar de este señor, como ya sabéis, ¿no? Pero yo le tengo un profundo respeto a Jesús en este aspecto. Me parece un Jesús humano, un Jesús que luchaba por sus ideales, por sus convicciones religiosas, que se enfrentó a un imperio, al imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad hasta poco tiempo, hasta hace poco, y que además se enfrentó a los suyos, porque Jesús, su intención principal era modificar, como otros movimientos que había en ese momento, era modificar o luchar contra el judaísmo oficial, que era el judaísmo que se profesaba en el templo de Jerusalén, el judaísmo de los saduceos, que además eran colaboracionistas con el imperio romano, ¿no? Y como Jesús, su maestro, Juan el Bautista, o los esenios, o otros movimientos que en el siglo I luchaban contra Roma y contra la casta oficial, ¿no?, de sacerdotes. El problema es ese, ¿no? El problema y la tragedia que tenemos todos los buscadores de Jesús históricos, que realmente es una auténtica putada, ¿no?, con perdón, que nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a saber realmente quién fue Jesús. Todos son especulaciones. Cada uno podemos saber lo que no fue y podemos plantear teorías más o menos fundamentadas, pero nunca lo vamos a saber porque no hay más datos disponibles. Tenemos lo que tenemos y ya está. Es posible que de pronto alguien encuentre un manuscrito, ha pasado alguna vez, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿no?, que pase eso, ¿no? Pero bueno, eso creo que me ha quedado un poco claro cuál es mi idea sobre Jesús. Sí, lo que llama la atención es que para ser solo, entre comillas, ¿no?, un líder del momento y para ser solo especulaciones, ¿cómo ha condicionado la historia, Óscar? Porque ha condicionado la historia de la humanidad. Totalmente. Por eso de ahí también mi interés por Jesús más que por otras figuras religiosas, ¿no? Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿por qué escribes sobre Jesús? ¿No escribes sobre Mahoma o sobre Buda y tal, no? Pues primero porque son personajes tremendamente aburridos, tanto Mahoma como Buda. Y segundo porque realmente... el Islam, y espero que no se me ofenda ningún musulmán, bueno, si se ofende, pero tampoco me importa mucho, ¿no? Pero el Islam no deja de ser una herejía del cristianismo. El Islam es exactamente eso, surgió 6 siglos después, y en el Islam Jesús tiene un papel esencial también. Incluso hay un capítulo dedicado a la Virgen María, y consideran que fue virgen, y consideran que Jesús fue hijo de Dios, ¿no? La única diferencia es que ellos creen que después de Jesús vino otro profeta, que es Mahoma y demás. Pero Mahoma, aparte que un personaje de lo más soso, no tiene el más mínimo interés, ¿no? Pero Jesús sí. Jesús ha tenido una importancia trascendental, sí.
De hecho, pues vosotros lo sabéis, ¿no? Se publicarán libros sobre Buda, se publicará algún libro sobre Mahoma, pero sobre Jesús se publican muchísimos y se siguen publicando. Yo recuerdo cuando yo estuve trabajando en mi libro sobre Jesús, en Bocamos que hablo de Jesús, yo pude consultar como 150, 200 fuentes, libros sobre Jesús, tanto los que tengo físicamente como en digital o en otros idiomas y demás, ¿no? Pero hay muchísimos más, porque muchos de esos, a su vez, citaban en su biografía otro montón de libros, ¿no? Y no hablo solamente desde el punto de vista académico o de historiadores, sino también desde el punto de vista del misterio, que como sabéis hay un montón de propuestas también sobre esto o sobre otras perspectivas, ¿no? Y eso es lo maravilloso de Jesús, ¿no? Y sí, lo maravilloso de Jesús es justo lo que tú comentabas, ¿no? Que cómo puede ser que un personaje que en teoría no tuvo que ser tan importante en su época. Mira, hay un buscador, un sacerdote cristiano, o sea, católico, que se llama Norman Mailer, que este hombre tiene una saga brutal, es un historiador también, una saga brutal, son 5 libros por ahora, que se llama, el libro simplemente se llama Jesús, cada uno de los libros, ¿no? Y cada uno está dedicado a una de las partes de la vida de Jesús. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, el 5.º libro es el comienzo de la vida pública de Jesús. Y lleva como 30 años, ¿no? Este hombre empieza su primer libro diciendo, y para mí eso me marcó mucho entender quién fue el personaje, ¿no? Jesús fue un judío marginal en una región, en una provincia marginal de una región marginal del Imperio Romano. O sea, es decir, Jesús nació en la provincia más alejada de lo que es el reino de Judá, la provincia en Galilea. Galilea de los gentiles, que le llamaban a esa región, porque era la región menos judía de todas las regiones judías, porque estaba muy cerca de Siria, que ya estaba totalmente helenizada. Es decir, hablaban griego, no hablaban hebreo, y eran los menos ortodoxos con la religión judía, ¿no? Nació en Judá, el reino de Judá, pero no sé si alguna vez si habéis estado alguno en Tierra Santa, ¿no? Pero Israel, el estado actual de Israel, no tiene en extensión, en horizontal, no tiene más de 200 kilómetros de largo. O sea, la distancia que hay de Almería a Jaén es pequeñísimo. De Nazaret a Jerusalén, en línea recta, puede haber 80 kilómetros. Es decir, es una tierra, una región pequeñísima, ¿no? Pero una región que está en el meollo, y lo sigue estando a día de hoy, está en el centro de todo, ¿no? Está a medio camino entre Grecia y Roma, que es el mundo europeo de esa época, y Egipto y Sumeria, que es el mundo antiguo, ¿no? Jesús nació en esa región, en una región que en ese momento además estaba bastante olvidada, bastante pobre después de varias guerras y después de la conquista de los romanos, y pues, nació en un pueblo que ya en aquella época era bastante levantisco, bastante problemático, ¿no? De hecho, después de la muerte de Jesús, hubo 2 guerras que prácticamente supusieron el exterminio casi completo de los judíos y lo que se llama la diáspora judía, el momento en el que los judíos empezaron a expandirse por el mundo porque se quedaron sin su tierra, ¿no? Es decir, es muy complicado entender cómo puede ser, ¿no? El gran personaje fue Pablo de Tarso. Y sobre eso sí que hay muchísima historia, hay mucha argumentación, ¿no? A ver, en el Imperio Romano cualquier religión tiene cabida y no hay ningún problema con las religiones politeístas o con las religiones que los dioses eran humanos. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Moisés, es un Dios que no tiene cuerpo humano, es algo que se aparece, se manifiesta de distintas maneras, pero no es un hombre. Para los judíos, que Dios tenga un hijo era una auténtica aberración. O sea, no se podían ni imaginar que fuese así, ¿no? Pero en el mundo romano eso era de lo más normal. Los dioses de los romanos, que son los dioses de los griegos, tenían hijos con las humanas, sin ningún problema, además un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué le dice Pablo de Tarso? Pablo de Tarso adaptó la religión que él profesaba, que era la firme convicción de que Jesús era un enviado de Dios, la adaptó al mercado de las religiones del siglo I, ¿no? Que es el Imperio Romano. No sé si sois o no sois religiosos, da igual que lo seáis. Yo os invito a que leáis especialmente un libro del Nuevo Testamento que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Que lo leáis, si puede ser, críticamente. Porque ese libro muestra algo increíble. Muestra que justo después de morir Jesús ya había 2 cristianismos distintos, como dice el maestro Piñero. 2 cristianismos, no uno. Un cristianismo que estaba dirigido por el hermano de Jesús, Santiago, que estaba con el centro en Jerusalén y en el que estaban Juan
y Pedro. Juan y Pedro son los dos apóstoles más importantes. Y otro cristianismo que es el cristianismo que Pablo de Tarso, está difundiendo fuera de Israel, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, cuando se leen con atención, uno se da cuenta de que están enfrentados entre sí. Y están enfrentados porque los judíos de Jerusalén, los judíos cristianos de Jerusalén, los dirigidos por Santiago, Juan y Pedro, solamente quieren que en esa religión entren los judíos. Era una religión para judíos. Es decir, exigían que para ser cristiano uno tenía que hacerse judío. Los hombres, por ejemplo, tenían que circuncidarse. Eso es una cosa esencial en el judaísmo, ¿no? Bueno, pues el pique con Pablo de Tarso es que Pablo de Tarso no está de acuerdo con esto y cree que para ser cristiano no hace falta ni circuncidarse ni hacerse judío, sino que cualquiera puede ser cristiano. Y hay momentos en los que se le ve en ese libro discutiendo a los apóstoles, discutiendo por esto, y llegan al acuerdo de que Pablo de Tarso tiene que encargarse de convertir a los paganos, a los gentiles, que es como los judíos llaman a los no judíos, a los gentiles sin que se conviertan al judaísmo, y los otros siguen en Jerusalén dirigiéndose solamente a los judíos, ¿no? Esto ya dice mucho de cómo fue esta historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser que ni siquiera sus discípulos primigenios se pusiesen de acuerdo en cuál era el movimiento que Jesús quería fundar? Si es que Jesús quería fundar algo realmente, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Así que imagínate cómo explicar a lo que ha llegado el cristianismo. Es realmente alucinante. Hay un momento clave, sí que hay un momento esencial, que es cuando Constantino, el emperador Constantino, decide legalizar el cristianismo, hace el concilio de Nicea en el año 326 después de Cristo y convierte a la religión cristiana, si no en la oficial del Imperio Romano, que eso fue un poco después, sí en la principal del Imperio Romano. Ese gran impulso, ahí nació la Iglesia Católica y se unió con el gran poder de aquel momento que era el Imperio Romano. Ese fue el momento esencial, ¿no? Pero lo complicado es explicar esos 3 siglos, de la muerte de Jesús hasta el año 326, que es el momento fundacional de la Iglesia romana. Oscar, alguien importante en esta historia de Jesús fue la Magdalena. Tú tienes un libro que dice que es Verdades y Mentiras. ¿Cuáles serían algunas? A ver, mira, si ya es jodido saber quién fue Jesús, imaginaos la Magdalena, ¿no? La Magdalena para empezar, es un pobre personaje, en el sentido de que, a ver, lo que os decía, ¿no? Yo soy de los historiadores especializados en estos temas que estamos en contra de esa idea de que la Iglesia ha amputado los evangelios, ¿no? Para omitir cosas. No fue la Iglesia, sin la más mínima duda, ¿no? Pero alguien, y me refiero a, posiblemente fue el primero que lo hizo fue Marcos, o el que fuese el autor del Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, sobre el año 70 o así, y después los siguientes evangelistas, Mateo y Lucas, que son una especie de versiones extendidas del de Marcos. Esa gente omitieron prácticamente por completo al personaje de María Magdalena. Es la mujer que más aparece en esos evangelios, pero aparece, a ver cómo lo explico, aparece como cuando alguien cuenta una historia, suponiendo que el que va a leer esa historia conoce a un personaje. Entonces lo omiten, no dan información sobre María Magdalena, porque es como si diese igual, ¿no? Todos sabéis quién es, ya está. Pero es muy inquietante, ¿no? Hay cosas muy inquietantes con María Magdalena. Primero, hay un versículo en el Evangelio, mira, os voy a explicar para que entendáis por qué le dan mucha importancia a los historiadores, lo que se llaman los buscadores del Jesús histórico, a este versículo solo, ¿no? Somos muy frikis, hay que reconocerlo, somos súper frikis, y hasta el punto de sabernos los versículos de toda esta gente, ¿no? Pero hay un versículo en Lucas que es alucinante, que es cuando presenta por primera vez a María Magdalena, Lucas, y dice: junto a Jesús iban varias mujeres. Menciona a un par de ellas, menciona a María Magdalena, que dice una tal María, a la que llaman la Magdalena, o llamada la Magdalena, y luego dice mujeres que le asesoraban o que le ayudaban con sus bienes. Eso es muy inquietante. Yo desde aquí os invito a que lo leáis, ese versículo de Lucas, porque dice mujeres que le ayudaban a Jesús con sus bienes. En aquel momento las mujeres no podían tener bienes. Muy pocas mujeres podían tener bienes. Y eso es muy inquietante.
Ya os voy a explicar por qué esto es importante, ¿no? Existe un criterio, que es uno de los criterios que los historiadores que estudiamos estos temas manejamos para intentar saber si un versículo o si una escena de los evangelios es real, que es lo que se llama el criterio de dificultad. Es decir, si planteamos que todo esto es una mentira, no puede ser que alguien mienta y se perjudique a sí mismo. ¿Me explico? Es decir, perdón, si esto fue una mentira de los evangelistas o de la iglesia, no tiene sentido que los evangelistas se tiren piedras sobre su propio tejado. Es decir, lo que harían en todo caso sería modificar una historia real o inventarse una historia que no crea sin ningún problema. Sin embargo, los evangelios están llenos de historias que crean problemas históricos. Por ejemplo, hay alguna escena, y es muy sencillo. Mira, un ejemplo, la escena de Jesús en el bautismo en el río Jordán. En el evangelio más antiguo, en el evangelio de Marcos, simplemente se dice que Jesús fue un día al río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, se bautizó y justo en ese momento se abrió el cielo, bajó una paloma y se escuchó una voz que dijo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Juan eso lo dice en 4 frases, ¿no? Pero ahí hay un problema con esa frase y con esa historia. Y es que el bautismo de Juan el Bautista, consistía en quitar el pecado. Es decir, al bautizarte, Juan, el agua milagrosa del Jordán te quitaba el pecado. Los siguientes evangelistas, Lucas y Mateo, ya estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, de nacimiento, no como en Marcos, que parece más bien que fue el Hijo de Dios a partir de ese momento, a partir del bautismo en el Jordán, ¿no? Lucas y Mateo, fuesen quienes fuesen, Lucas y Mateo, estaban convencidos ya de que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, esto creaba un problema. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué va a bautizarse? ¿Es que tiene pecado el Hijo de Dios? ¿Cómo puede tener pecado el Hijo de Dios? Bueno, pues si leéis esa escena en estos 2 evangelios, veréis la solución que cada uno aportó a este problema, ¿no? Mateo introdujo una conversación que no aparece en Marcos, en la que dice, Juan le dice a Jesús: ¿pero quién soy yo para bautizarte si tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le responde: haz caso a mi padre, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y Lucas fue más allá y directamente omitió esa escena. Lucas simplemente dice que Jesús se bautizó en el Jordán y ya está, sin más, sin decir ni siquiera que fue Juan el que le bautizó, ¿no? Esto es muy curioso. Bueno, pues esto pasa un montón de veces. Y esto pasa con María Magdalena. María Magdalena es parece como si hubiese creado algún problema a alguien o a muchos. Y por lo tanto, había que omitir por completo su presencia, y cuando no haya más remedio que citarla porque tiene que aparecer lo más amputada posible, ¿no? A ver, si conocéis la historia de los evangelios, María Magdalena aparece en muy pocas escenas durante la vida pública de Jesús, es decir, durante su peregrinación y su prédica por Galilea o por Palestina o por Judá, pero está muy presente en los momentos trascendentales de la historia de Jesús, en la crucifixión, en el entierro y en la resurrección de Jesús. María Magdalena, desde la más remota antigüedad, ha sido llamada por la Iglesia, la misma Iglesia que consideraba que era prostituta, eso si queréis podríamos hablar porque es esto, es un error grandísimo. La misma Iglesia que pensaba que era una prostituta siempre la ha llamado apóstol apostolorum, es decir, apóstol de apóstoles, porque María Magdalena fue la que se encontró, junto con las otras 2 Marías, la que se encontró el sepulcro vacío y la que fue a informar a los apóstoles de la buena nueva. La palabra apóstol significa anunciador. Por eso es el apóstol de apóstoles, porque fue la que anunció a los anunciadores del mensaje de que Jesús había resucitado, ¿no? Aunque yo no tengo claro qué pasó realmente, no creo que Jesús realmente resucitase, me cuesta entender esa idea, pero hay que explicar la resurrección. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué esos seguidores pensaron que Jesús había resucitado, ¿no? Sea como sea, ella estaba ahí. María Magdalena estaba allí en ese momento, ¿no? O por lo menos fue la que dijo que Jesús había resucitado. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me puse a investigar mucho el personaje, sobre todo cuando me llegó hasta a mí un libro de un historiador americano, muy famoso de Estados Unidos, en Europa apenas se le conoce, que planteaba una idea increíble que es, si os dais cuenta, yo siempre estoy hablando de 3 de los evangelios: Marcos, Lucas y Mateo. Pero está el 4 evangelio, el evangelio de Juan, que es el evangelio más tardío
y es el más espiritual, ¿no? En el que Jesús ya no es ni siquiera el Hijo de Dios, sino que ya es el Verbo hecho carne, ya es Dios en sí, es una emanación de Dios, ¿no? Este historiador planteaba, el libro del Cuarto Evangelio se pasa a una gran anomalía, ¿no? Porque está lleno de escenas importantísimas que no aparecen en los otros evangelios. Por ejemplo, una escena que todos conocemos, ¿no? La escena de Lázaro, del amigo de Jesús que Jesús resucita. Esa escena solamente aparece en el Cuarto Evangelio. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no aparece en los otros evangelios cuando esa escena parece importantísima, ¿no? O sea, está hablando de la resurrección de un muerto. La escena, por ejemplo, en la que Longinos, el soldado romano, le clava a Jesús una lanza, solamente aparece en el Evangelio de Juan. Y así un montón de escenas más, ¿no? Eso ha llevado a que muchos historiadores piensen o que ese Evangelio está lleno de mentiras, es decir, es el más adornado de todos, y yo en este aspecto estoy de acuerdo con eso, o procede de una fuente distinta, procede de una fuente igual de antigua o más que Marcos, que es el primer evangelista, y el que se basaron Lucas y Mateo, ¿no? Bueno, pues en ese evangelio, en el evangelio de Juan, María Magdalena tiene una importancia extraordinaria. Y es el evangelio en el que más veces aparece y en el que más importancia se le da, ¿no? Bueno, pues este historiador plantea una cosa muy curiosa que es, bueno, pues si partimos de que este evangelio procede de una fuente mucho más antigua que Marcos, ¿cuál puede ser esa fuente? Tuvo que ser una fuente que presenciase cosas que los demás no vieron, porque cuenta cosas que los demás no sabían. ¿Quién puede ser? Tenía que ser alguien muy cercano, ¿no? Y claro, curiosamente, la mayoría de escenas en las que inéditas que hay en este evangelio son escenas en las que aparece María Magdalena o aparece alguien que en ese evangelio se llama el discípulo amado. Y eso llevó a este historiador y a otros muchos, y yo estoy de acuerdo con él porque me parece muy, muy razonable lo que plantea, a plantear que quizás María Magdalena fue mucho más importante de lo que dicen los evangelios canónicos, los tres evangelios sinópticos, los tres primeros, pero muchísimo más importante, y que posiblemente fue la principal seguidora apóstol de Jesús. Y que posiblemente el movimiento original de Jesús, Jesús se lo legó a ella. Y que los otros, el resto de evangelistas, o sea, de apóstoles, ¿no? Juan, Pedro, y especialmente Juan, Pedro y también Santiago, como no querían o no aceptaban que esa comunidad estuviese regida por una mujer, se montaron su propio rollo, ¿no? Esto puede parecer raro, pero es que estamos hablando del siglo I. Los judíos son un pueblo extremadamente machista, extremadamente. Lo eran y muchos lo siguen siendo, ¿no? O sea, no debería extrañarnos esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esto además hay una evidencia externa que es fundamental, ¿no? Y son los gnósticos. No sé si conocéis este grupo cristiano, pero esto fue una versión del cristianismo muy espiritual, bastante extraña, que se desarrolló en Egipto a partir del siglo I y que estuvo hasta el siglo IV aproximadamente, ¿no? Estos gnósticos eran prácticamente desconocidos, solamente se sabía de ellos gracias a libros de muchos padres de la Iglesia que los criticaban a estos gnósticos por herejes. Estos gnósticos escribieron un montón de libros, un montón de evangelios propios, ¿no? Y esos evangelios permanecieron desaparecidos hasta que en el año 1946 en Nag Hammadi, en una localidad de Egipto, se encontraron 52, una pequeña biblioteca con 52 libros entre los que había unos 20 evangelios nuevos escritos por los gnósticos. Bueno, pues en todos esos evangelios, María Magdalena es la persona a la que Jesús, después de muerto, convierte en su principal mensajera, en la apostolorum, lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto me llama a mí a montarme, después de todo este rollo que he soltado, esto viene a plantearme a mí la posibilidad de que el cristianismo gnóstico, ese cristianismo que germinó en Egipto en el siglo I, realmente pudo nacer en Jerusalén, o pudo nacer en la cercanía de Jerusalén, en una comunidad que fundó María Magdalena después de la muerte de Jesús. Y que en esa comunidad vivió el que luego escribió ese evangelio de Juan, que precisamente es el único evangelio que los gnósticos en su momento respetaban. No sé si me he explicado un poco todo lo que quiero plantear, ¿no? Pero la conclusión es que María Magdalena fue posiblemente la principal apóstol de Jesús, la principal seguidora,
Y no te digo yo que igual también tuviese algún lío amoroso, ¿no? Que tampoco me atrevo a entrar en esos terrenos, pero es posible también, sí. O sea que fue el primer apóstol y el machismo la dejó en el olvido casi. Muy probablemente, porque además que no parece indicar eso, ¿eh? De hecho, en estos libros gnósticos que os digo, hay algunos que están todos disponibles online, ¿no? Yo os animo a que leáis, por ejemplo, uno que es el Evangelio de Tomás, que es el más bonito y el más antiguo. De hecho, ese Evangelio muchos historiadores lo consideran el quinto Evangelio, porque da una cantidad de información increíble, ¿no? Bueno, en ese Evangelio se muestra a María Magdalena discutiendo con Pedro y con Juan, que son los dos líderes de la iglesia de Jerusalén, discutiendo con ellos porque ellos no consideran que lo que ella diga tenga validez porque es una mujer. Los gnósticos tenían sacerdotisas, los gnósticos las mujeres tenían igualdad a nivel religioso, los judíos no. Es decir, es muy razonable esta idea. Por supuesto, es una especulación. No hay nada que permita avalar lo que estoy planteando, ¿no? Por eso explicaría varios misterios relacionados con María Magdalena, con el cuarto evangelio, con el evangelio de Juan, y con la formación del judaísmo, ¿no? O sea, perdón, del cristianismo. ¿Por qué eran tan extremadamente machistas, pese a que se expandieron por el Imperio Romano? Porque en Roma también había sacerdotisas, no había problemas con eso, ¿no? ¿Por qué era así? Bueno, pues seguramente procede de aquí, ¿no? De que el núcleo duro, el germen originario del cristianismo que nos llegó a nosotros, fueron varones que le quitaron totalmente el papel que en un primer momento tuvieron que tener las mujeres. Y ahí es donde vuelvo a lo que os comentaba antes, eso de que decía Lucas, de que había mujeres que le apoyaban económicamente al movimiento de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Las mujeres, en una sociedad tan machista como la judía, no tenían nada. La mujer salía de la casa del padre a la casa del marido, y de hecho, su nombre era, cuando era hija de su padre, era, pues, no sé, María ben Joseph, y cuando se casaba con el marido, se convertía en María ben, como se llamase el marido. Ben significa de. María de su padre, María de su marido. No tenía ni siquiera derecho a tener un apellido, ¿no? Y eso dice ya mucho de cómo era el tema. Pero había casos en los que sí. Había 3 casos en los que las mujeres sí podían tener su apellido propio y además podían tener bienes. Y son las mujeres viudas, las prostitutas, que aquí es donde entra un poco el mito también de María Magdalena, y algo mucho más interesante, las mujeres no judías. Es decir, una mujer que no fuese judía sí podía tener bienes en aquella región porque no era judía. Entonces, es muy probable que esas mujeres que seguían a Jesús fuesen de alguno de estos 3 grupos. Entonces, cuesta mucho pensar que fuesen todas prostitutas, ¿no? Porque si no sería bastante escandaloso el movimiento que montó Jesús. Cuesta mucho pensar que todas fuesen viudas, ¿no? Porque es raro, qué casualidad. Pero, ¿y si todas eran gentiles? ¿Y si todas eran mujeres no judías? No sé, pero eso explicaría esa problemática de la frase de Lucas, y dice que las mujeres le ayudaban a Jesús con sus bienes. No tiene sentido. Esa frase es un gran problema y no tiene sentido que alguien... Y ese tipo de frases, ese tipo de problemas son los que de alguna manera demuestran que la historia es cierta. Porque nadie se va a inventar algo que te va a poner en problemas. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Pues eso es un poco el tema. Óscar, anoche concretamente hablábamos con José Manuel García Bautista y yo le hacía una pregunta. Tanto José Manuel como yo somos cofrades. Yo no sé cómo verás tú el mundo de las cofradías y todo el tema este, pero yo le hacía una pregunta fundamentalmente relacionada con lo que es la Sábana Santa. Yo le preguntaba a él, tú ya me has contestado también, yo le preguntaba a él que si él pensaba que el hombre de la sábana era el Hijo de Dios. Entiendo que tú ya, una cosa es Dios y otra cosa es Jesús de Nazaret. ¿Qué piensas tú de la Semana Santa? A ver, antes de eso te voy a decir lo que pienso de la Semana Santa. Vale, también me a ver, la Semana Santa... ¿Qué piensas de los caminantes cofrades como yo? A ver, la Semana Santa me parece algo realmente extraordinario. No sé si es porque yo soy andaluz, porque yo me he criado aquí, yo he tenido alguna vez también he salido en algún paso y en alguna procesión del silencio en Jaén y demás, ¿no? Pero le tengo un enorme respeto. Me parece, a nivel cultural, como actividad cultural, como actividad ritual, me parece brutal. A nivel estético me parece increíble. Y a nivel emocional me parece absolutamente arrebatador, ¿no? Cómo lo viven los que lo viven. O sea, me parece algo increíble, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que puede parecer contradictorio que lo diga un ateo, pero es que es así, ¿no? Un ejemplo es mi madre.
Mi madre ha sido también siempre atea, nunca ha sido una persona de ir a misa, ni de hacer nada de esto, ni nada, ¿no? Sin embargo, yo a mi madre la he visto llorar decenas de veces, no solamente con algún paso de Semana Santa, sino con la Virgen de la Cabeza, con la Virgen famosa esta que está en Andújar, en Jaén, que está al lado de nuestro pueblo y que desde chicos nosotros íbamos a esa romería, ¿no? Y a mí eso me inquietaba mucho. ¿Cómo puede ser? Si tú no crees en esto. Y es que mi madre decía, ya, pero me emociona, ¿no? Esa emoción solamente lo entiende el que lo ha vivido así, ¿no? Y a mí esa emoción me merece un respeto extraordinario. O sea, me parece absurdo, me parece de lo más cruel del mundo la gente que hace coñas con esto, que se burla de ese sentimiento, ¿no? Y lo digo desde la no creencia, porque no creo que haga falta creer para esto, ¿no? Sobre todo porque yo hago cosas parecidas. Yo en mis vacaciones me voy a sitios marianos a investigar sobre las apariciones de la Virgen María, ¿no? A mí me encanta ir a iglesias, me encanta la soledad, el silencio que se escucha en una iglesia. Es realmente una cosa increíble, ¿no? Por eso, para mí, mi máximo respeto como actividad cultural y como actividad emocional, porque es realmente algo genial, ¿no? Y entiendo los fastidios que tiene que estar este año, ¿no? Porque, aunque sea por una cosa de fuerza mayor, pero han quitado una parte de vuestra vida, ¿no? Y pues, desgraciadamente vivimos muy pocos años y es un año que no voy a tener Semana Santa. El año que viene seguro que va a ser la mejor Semana Santa de todas. Esperemos, ¿no? Espero que se haya acabado el maldito bicho este. Esperemos. Y luego, la Semana Santa. Dime. No, que digo que esperemos. Que el año que viene Esperemos. todo solucionado. Seguro que sí. Sí, a ver, hubo... No sé al final qué ha pasado con eso, ¿no? Pero hubo como un rumor de que la querían posponer a octubre o así. Espero que no, Yo he ¿no? escuchado algo de eso, pero tampoco lo veo. Yo no creo que se haga. Espero que no se haga. Yo la verdad que creo que cada cosa tiene su tiempo y su momento. Claro, es que eso no sé. Otra cosa es que haga un concierto lo traslade a esa época, ¿no? Pero esa época es esta, ¿no? Pero bueno. Y luego, sobre la Semana Santa, a ver, yo con la Semana Santa tengo un problema muy grave. Y es que me parece un tema realmente alucinante. Además, cuanto más leo y cuanto más leo libros serios, que hay muchos sobre el tema, más me inquieta, ¿no? A ver, yo tengo muy claro que no es Jesús esa persona. Y tengo muy claro que no es del siglo I también esa sábana, ¿no? ¿Por qué? No solamente por el carbono 14, sino por muchos más factores, ¿no? La Sábana Santa aparece en un momento, y esto es muy importante, ¿no? Cuando se habla del tema de reliquias, y yo también tengo un libro sobre las reliquias, porque es otro tema que a mí me fascina, ¿no? Cuando se habla, las reliquias es muy curioso, pero no están desde el principio. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, ni una sola de las reliquias que hoy en día tenemos, la continuidad nos lleva hasta el siglo I. La continuidad evidenciada, con documentación clara. Es más, la inmensa mayoría ni siquiera antes del siglo X, sino muy pocas. Hay alguna que sí. Entre otras, y tiene que ver con la Sábana Santa, el pañuelón de Oviedo. Esa sí que es anterior a la Sábana Santa y sí que es del siglo VII, que es muy, muy, muy antigua. Es justo antes de la conquista de la musulmana de la península ibérica, ¿no? Bueno, la Sábana Santa entra en acción en el siglo XIII y entra en acción justo en un momento en el que en Europa está pasando algo importantísimo, que se pueden llamar, son tres revoluciones, y las tres son religiosas, ¿no? La revolución del gótico, la revolución mariana, que está unida a la revolución del gótico, y la revolución del temple, de la orden templaria, ¿no? Esas tres cosas están en relación directa. El gótico está relacionado con la orden del Cister, la orden cisterciense, la orden de Bernardo de Claraval, y la orden de Bernardo de Claraval está muy relacionada con los nuevos cultos marianos que surgen en Francia a la Notre Dame, a Nuestra Dama, que se podría discutir si se refiere a la Virgen María o no, yo creo que sí, otros creen que es la Magdalena, pero todo eso a la vez está relacionado con los templarios. Los templarios, como sabréis, y sobre todo si os interesan estos temas, yo sé que a Paco sí le interesa bastante, los templarios, la orden de los templarios fue escrita por Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval fue el fundador, el gran maestro de la orden del Cister y el gran artífice del gótico en Francia, ¿no? Bueno, todo eso supuso una revolución brutal en la que empezaron a construirse catedrales e iglesias de una forma masiva. Y había algo importantísimo en la orden del Cister y en el movimiento del gótico, que era la importancia que tenían las reliquias. En aquel momento surgió una auténtica lucha por ver quién tenía la reliquia más valiosa. Y las dos principales reliquias que había en Francia, que surgieron en Francia, realmente eran dos, pero bueno, una eran los restos mortales de María Magdalena, precisamente, que se los disputaban entre dos ciudades de Francia, ¿no? Entre Marsella y Becelay. Y finalmente el Papa dijo que las buenas
eran las de Marsella. Y poco tiempo después apareció la Semana Santa, también en Francia. Justo en ese momento, en España estábamos en plena Reconquista y estaba el Camino de Santiago en todo lo suyo, convertido de alguna manera en el gran eje del cristianismo. Había tres grandes no son peregrinaciones que un cristiano tenía que hacer, ¿no? Que era a Jerusalén, a Roma y a Santiago. En aquel momento, y en el momento en el que aparece la Semana Santa, la Iglesia estaba enfrentada a los reyes de Francia y estaba de alguna manera enfrentada también al Temple, y justo en ese momento aparece una reliquia que es nada más y nada menos que eso, ¿no? El lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús. Es muy raro esto. Todo parece indicar, e incluso el carbono 14 lo parece indicar también, aunque también hay sus dudas, que es así. Pero hay problemas. Hay muchos problemas con esto. Estaría muy guay si la cosa se quedase aquí, ¿verdad? Pero es que no es así, ¿no? Y es que, primero, a mí me inquieta mucho que nunca más se le haya vuelto a hacer ninguna prueba. El carbono 14 se hizo en el año 88. El carbono 14 hoy en día es verdad que se ha mejorado mucho la propia técnica de carbono 14, pero es que hay otras técnicas mucho mejores hoy en día, como la termoluminiscencia, por ejemplo, que para este material, que el lino, es perfecto. O sea, se podría saber por un margen de error de 20 años apenas, ¿no? Y la Iglesia siempre se ha negado a que se le haga ninguna prueba. Hay que también saber que la prueba que se le hizo en el 88 fue a la Iglesia quien lo ordenó. Y le hicieron 3 laboratorios distintos. Y en los 3 dio un arco que iba desde 1280 hasta 1330, unos 50 años de margen, ¿no? Pero el problema está en que lo que nosotros sabemos de la Semana Santa hoy, lo que nosotros vemos en la Semana Santa, que es el negativo fotográfico de ese tela, que es donde se ve perfectamente el cuerpo de Jesús, el supuesto Jesús, no es lo que veían en aquella época. O sea, cuando uno ve la Semana Santa tal y como es, no se ve apenas nada. Se ve una pequeña mancha que uno puede intuir que es un cuerpo de alguien, pero no se ve lo que nosotros vemos, que la famosa imagen en blanco y negro, es el negativo. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es un negativo fotográfico. Y esto, de verdad, o sea, esto es así. Esto se descubrió cuando Secundino Piña, creo que fue en 1898, le hizo una fotografía, imaginaos, a finales del siglo XIX, ¿no? Una fotografía primigenia, y al revelar esa fotografía en el negativo, vio la imagen en positivo de que realmente había en la Semana Santa, que era lo que todos conocemos, ¿no? Es decir, esto es una fotografía. Mejor dicho, es un negativo fotográfico. ¿Quién pudo hacer una fotografía en el siglo XIII? Y ahí es donde ya podemos elucubrar, ¿no? Es verdad que lo necesario para hacer una fotografía en el siglo XIII ya existía, pero no estaba junto. Entonces cuesta mucho entenderlo, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué se hizo esto? Además, hay muchos más misterios. A mí una de las cosas que más me inquieta, y sobre esto hay informes oficiales y científicos, es que la Semana Santa no tiene nada de pigmentos, ¿no? La Semana Santa está quemada. El dibujo que forma el cuerpo de Jesús está quemado, pero está quemado de una manera extremadamente sutil. O sea, para que os imaginéis, ¿no? Esa tela puede tener a lo mejor, no sé, unos 2 milímetros de grosor, no lo sé, 1 milímetro de grosor. Bueno, pues son 10 hilos trenzados de lino, ¿no? Solamente en las partes en las que está más quemada, que son las partes que supuestamente estaban más en contacto con el cuerpo de quien fuese esa persona, tiene como 3, 4, 5 de esos hilos quemados. Pero en las partes que están más alejadas, tiene 1, 2 de esos hilos quemados. Eso es muy raro, porque el que hizo esa fotografía, ¿cómo hizo eso? Es decir, no sé si conoces cómo funciona la fotografía, ¿no? En la antigüedad, la fotografía se hacía con un material que era fotosensible, por ejemplo, sales de plata, y se hacía mediante la famosa cámara oscura, ¿no? Que era algo que analizaba la luz para que el material fotosensible reaccionase ante la luz y quedase la imagen impresa, ¿no? Pero las sales de plata no queman un lienzo. ¿Qué material utilizaron para hacerlo, no? A mí todo eso me inquieta. O sea, quien hiciese eso fue un auténtico genio, aparte de una mente tremendamente malévola, porque el que hizo eso quería hacerlo pasar por la Semana de Jesús, evidentemente. Pero es que además, si alguien hizo eso, ¿por qué no salió la fotografía? Es decir, no sé si me explico. Si es un negativo fotográfico,
la gente en su momento no sabía que era un negativo fotográfico. Lo que ellos vieron, lo que estuvimos viendo durante 7 siglos o 8 siglos, era lo que vemos hoy en día en la Semana Santa. El negativo no fue hasta final del siglo XIX cuando lo vimos, ¿no? Es muy inquietante. A mí me parece uno de los misterios más fascinantes de la historia y sigue estando ahí, aunque creo que no tiene nada que ver con Jesús, ¿no? Pero posiblemente sea aún más fantástico, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Hay gente que especula con Da Vinci, con muchas cosas y demás, ¿no? Me cuesta entenderlo, pero sea como sea, es algo increíble y algo que merece, de verdad, cuando se estudia en profundidad el tema de la Semana Santa es muy, 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 muy perturbador. Oscar, alguna situación inexplicable en la cual no la hayas podido dar, alguna situación, algún hecho inexplicable en la cual no le hayas podido dar ninguna explicación lógica. A ver, yo vivirlas no, excepto, bueno, alguna cosa que habría que ver, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estuvimos en Ochate, fuimos Raquel y yo a Ochate, el famoso pueblo maldito este bueno, está en el condado de Treviño, que pertenece a Burgos, pero está en el País Vasco. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Llegamos allí y yo pues siempre vamos de viaje, vamos con cámaras, con videocámaras, móviles y demás, y llegamos como a las 11 de la mañana y nos quedamos en cuestión de 5 minutos sin la batería de ninguna de las cosas, ¿no? Eso puede tener algún tipo de explicación. No, yo desafortunadamente nunca he vivido en primera persona eso. Sí que tengo testimonios muy cercanos de casi toda la casuística del mundo del misterio, ¿no? Desde fenómenos paranormales, tengo un montón de gente muy cercana que ha tenido experiencias, fenómeno tema ovni y demás también, ¿no? Y no será porque no lo busco, porque ya te digo, todos nuestros viajes suelen ser en busca de cosas en lugares del misterio, tal. Aún así, lo que sí tengo la firme convicción, y es lo que os comentaba antes, es de que esto es real, ¿no? De que hay algo ahí que está pasando y que no sabemos lo que es. Porque sí, porque es que hay evidencia. Y no me refiero solamente a los testimonios de la gente, que son esenciales, ¿no? Pensad en una cosa, tanto el tema paranormal como el fenómeno ovni, que son, como he dicho antes, ¿no? Los dos grandes hitos del mundo del misterio, le deben muchísima importancia al testigo, al que vive, al que sufre o al que presencia el fenómeno en sí, ¿no? Pero esto se podría analizar como un fenómeno psicológico si no fuese porque en ambos casos hay registros que se escapan al testigo. Por ejemplo, hay ovnis en los que se ha demostrado que el radar lo identificaba. No es alguien que ha visto una luz, es un radar que lo ha detectado, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de lo paranormal, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy reacio con el tema de la psicofonía, me acuerdo que me daba un poco de cachondea, no se escucha nada, y tal, hasta que vas tú un día y la haces tú. Y estás ahí y la escuchas luego y dices, a ver, joder, que estábamos aquí y yo no escuchaba eso. Eso no se escuchaba y no lo ha hecho nadie, ¿no? Y ya te da que pensar. Y ya dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Y tal, investigas, ¿no? Y claro, y como eso muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Otro tipo de fenomenología que hay así. Sea como sea, lo que os decía antes, lo que sí que tengo muy claro es que ninguna de las dos explicaciones me convence. Es decir, no me convence la explicación de que sea gente que se comunica con nosotros después de la vida, ni me convence, en el caso de extraterrestres, que sean extraterrestres los que están a bordo de esos platillos volantes o de esos ovnis. ¿Por qué? Porque no acaba de tener demasiado sentido ninguna de las dos cosas, ¿no? Y si el fenómeno es otro, y si el fenómeno va más allá, ¿no? Y ahí es donde a mí me abrió mucho la luz, hace muchos años, leer un libro que hablaba sobre apariciones marianas, especialmente sobre Fátima, pero hablaba de algunas más. A mí las apariciones marianas es una cosa que a mí me fascina del mundo, a mí es mi misterio favorito, posiblemente, porque se dan todos, es el punto de unión de estos dos mundos, ¿no? En las apariciones marianas se producen fenómenos paranormales, se produce gente que mueve cosas con la mente, gente que ve visiones del futuro, gente que ve espíritus de los fallecidos y gente que ve luces en el cielo y seres que vienen volando en luces, ¿no? Y eso a mí me fascinaba, ¿no? Y ahí fue cuando, sobre todo fue cuando leí un libro de un autor portugués que hablaba sobre esto, ¿no? De la conexión del fenómeno mariano con estos dos otros fenómenos, ¿no? Y eso me ha llevado con los años a ir planteándome mi particular teoría, que en eso coincido además mucho con José Antonio Caravaca, con su propuesta de la teoría de la distorsión, aunque discrepo con él en alguna cosa, pero en general viene a ser algo parecido, en que yo creo que tiene que haber algo que explica todo esto. Es decir, todo esto son manifestaciones de un mismo fenómeno. Creo
porque es lo único que para mí tendría sentido, ¿no? Y creo, y aquí es donde me pongo bastante especulativo, ¿vale? Creo que nunca han hecho esto en público, así que bueno, va a ser un privilegio que vamos a tener hoy entre todos, ¿no? Primicia. Ahí es donde yo tengo la firme convicción, y cada vez lo tengo más claro, que hay algo aquí en nuestra realidad que se nos escapa, y que con los instrumentos que la ciencia actualmente tiene, es incapaz de aprender, con H intercalada, qué es eso. No somos capaces de aprender eso. No lo podemos llamar así, pero puede ser lo que sea, ¿no? Algo que está aquí, algo que de alguna manera, además esto es muy importante, ¿no? Porque en esos tres fenómenos que hemos dicho, apariciones marianas, fenómenos paranormales y el fenómeno ovni, sea lo que sea, esa entidad, esa realidad, se quiere comunicar con nosotros. Y eso a mí me inquieta mucho, ¿no? Es decir, es como si fuese alguien que intenta eso, algo que intenta comunicarse con nosotros, algo que intenta eso y que lo hace como puede, ¿no? Lo hace, por ejemplo, modificando ondas de audio, las psicofonías, lo hace creando una especie de teatro cósmico que puede ser una aparición ovni, o lo hace modificando la propia forma de percibir la realidad de los testigos en el fenómeno ovni, en las visiones de hadas, de duendes, este tipo de cosas, ¿no? A mí eso me parece muy, muy inquietante y creo que tiene mucho sentido plantear que hay una explicación para todo y que la explicación tiene que estar ahí, ¿no? En una ciencia de frontera, en algo. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? La ciencia es mucho más complicada. O sea, el mundo es más complicado de lo que pensamos. Cuando uno lee, por ejemplo, libros de ciencia pura y dura, y no te voy a decir la física cuántica tan manida, ¿no? Últimamente que todo el mundo parece saber de eso, cuando una cosa que es imposible entenderlo, ¿no? Pero hay mucha ciencia de frontera que hoy en día plantea cosas parecidas a esto, ¿no? Plantea que el espacio-tiempo, la realidad sobre la que nosotros vivimos, es posible que se pueda curvar, que se pueda modificar, y es posible que incluso podamos estar conviviendo ahora mismo nosotros con otras con gente que a lo mejor vive a millones de años luz de distancia y por cualquier fenómeno físico que desconocemos, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser algo tampoco espiritual ni nada, pero sea como sea, yo cada vez estoy más claro que eso es así, ¿no? Que hay algo ahí que intenta comunicarse con nosotros y que lo hace como puede. Es así de sencillo. A mí por eso me encantó, no sé si la habéis visto, imagino que sí, la película Interestelar de Matthew McConaughey, que precisamente es eso, el Matthew McConaughey se comunica con su hija alterando la gravedad, modifica la gravedad y hace que, por ejemplo, se caiga un libro, se caiga alguna cosa en la habitación de su hija, ¿no? Y si es así, y si hay una inteligencia por ahí que intenta comunicarse y lo que hace es, pues lo que puede. No sé, igual os parece un poco alocado lo que planteo, ¿no? Pero me parece bastante sensato, ¿no? Por lo menos. Posible. La verdad que esa película te da que pensar, ¿eh? Claro. Oscar, has hablado antes de las tres peregrinaciones. A mí hay un personaje, una religiosa, Santa Elena, que me maravilla porque lo que hizo en la época que lo hizo, para mí es admirable. Cuéntame algo. Claro. A ver, Santa Elena es la patrona de los arqueólogos, precisamente por los descubrimientos que hizo Santa Elena en su momento en Jerusalén. Santa Elena es la madre del emperador Constantino. Este os comentaba antes, ¿no? Y es otro personaje súper enigmático de la historia, ¿no? Porque hay que ponerlo en su contexto. Primero que se sabe muy poco de ella, pero es normal, era mujer, en el Imperio Romano, pues lo mismo. Si los judíos eran machistas, los romanos también eran machistas. O sea, no ha habido sociedad humana que no sea machista. La nuestra sigue siéndolo, o sea, imaginaos, ¿no? Pero esta mujer llegó a alcanzar un poder extraordinario. Y pese a que no sabemos nada de ella, ¿no? Y hizo algo increíble, que es, aunque haya mucho de mito en esto, que seguramente lo hay, evidentemente, pero esta mujer, convencida de la existencia real de Jesús, hizo una peregrinación a Tierra Santa, la primera gran peregrinación. Hay una anterior, por cierto, que también está documentada y que sigue un camino muy parecido al que siguió Santa Elena, en la que Santa Elena, pues básicamente encontró todos los grandes sitios de la historia de Jesús, ¿no? Es curioso porque desde una perspectiva los descreídos siempre han dicho ya, bueno, pero es que eso a lo mejor esos sitios no son mentiras o lo que sea, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. Es decir, por ejemplo, Santa Elena fue la que encontró el Santo Sepulcro, el lugar en el que estaba supuestamente la tumba en la que fue enterrado Jesús, en la que estuvo aquellos 3 días. Fue la que encontró el sitio en el que estaba el Calvario, el sitio en el que fue crucificado Jesús, ¿no? Según la ortodoxia cristiana, claro.
Sobre eso hay mucha discusión, pero realmente tampoco es tan desacertado que fuese real. Lo de la tumba de Jesús igual sí, pero lo del sitio de la crucifixión es muy probable que sí fuese realmente ese lugar, el sitio de la crucifixión, ¿no? Y lo encontró esta señora. Esta señora encontró el sitio del nacimiento de Jesús, la iglesia de la Natividad. Y fue ella la que fundó esa iglesia, fue ella la que fundó la iglesia del Santo Sepulcro, y fue ella la que de alguna manera, habría que entender una cosa también para entender un poco cómo fue el cristianismo, el origen de este cristianismo, el catolicismo, ¿no? Y es que ya habían pasado 3 siglos. Los primeros seguidores de Jesús conocieron a Jesús en persona. Los siguientes ya lo conocieron por los evangelios, ¿no? En Roma lo conocieron por Pablo de Tarso y también por los 4 evangelios y por lo escrito de los padres de la iglesia, que son un montón de señores entre el siglo I y el siglo III. Pero justo en aquel momento fue cuando se empezó a unir, cuando de alguna manera exponencialmente creció el culto cristiano y cuando se empezó a unir al poder político en Roma, ¿no? Y había un problema. Y es que la fe no parecía bastante. Era necesario algo que apuntalase la fe, ¿no? Y justo en ese momento fue cuando, y por ese motivo, fue por el que Santa Elena de Constantinopla, viajó hasta Tierra Santa y encontró todos estos grandes lugares, estableciendo la primera ruta de peregrinación que se ha mantenido hasta ahora, exactamente tal y como ella lo encontró, ¿no? A ver, luego evidentemente hay muchas cosas que son bastante dudosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que ella encontró la cruz en la que fue crucificado Jesús. Cruz que, por cierto, no se le ocurre otra cosa a Santa Elena que cortarla en trocitos y dejar una allí, mandar otra a Roma, otra a Constantinopla y, claro, a partir de ahí pues ya sabemos lo que ha pasado con los Lignum Crucis, ¿no? Que hay un montón de cruces por toda la cristiandad. Hay un bosque. Y, Hay un bosque con todos los Lignum Crucis, hay un bosque hecho, creo yo. Claro. Es que no es creíble, no es creíble. El tema, sobre todo sobre todo hay un problema con los Lignum Crucis, ¿no? Que hay de un montón de tipos de madera distintos. Entonces no puede ser esto, ¿no? Hay incluso, no recuerdo quién fue, creo que fue San Jerónimo, sí, fue San Jerónimo, que planteó que para explicar por qué había de maderas distintas, dijo que cada uno de los 4 brazos de la cruz era de una madera distinta, ¿no? Evidentemente esto no es así y también hay que tener en cuenta lo que decía antes, ¿no? Hubo una época en la que cualquier iglesia tenía que tener cuanta más reliquias mejor. En España se da bastante. Lo que pasa es que en España no es muy habitual que los relicarios estén expuestos. Sí, se dan en muchas catedrales, pero no está todo, ¿no? En Francia, por ejemplo, y yo me la he pateado bastante, ¿no? Por otros temas, es una auténtica locura. O sea, en Francia, en iglesias pequeñas de un pueblo de a lo mejor 500 habitantes, que a lo mejor ha tenido cierto esplendor en un pasado, te puedes encontrar una pared llena con miles de reliquias de lo más, no os podéis ni imaginar, ¿no? Porque pues, esto ha pasado con todo esto, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? Que Santa Elena encontró el Lignum Crucis, pero encontró muchas más cosas. Encontró los restos de los Reyes Magos, encontró la esponja de Jesús, encontró los clavos, encontró un montón de cosas que son bastante dudosas, ¿no? Y además, sobre todo, son bastante dudosas porque en las crónicas primeras, la primera crónica sobre el viaje de Elena a Constantinopla es de Eusebio de Cesarea, que se puede decir que es el cronista oficial del nacimiento de la Iglesia Católica, ¿no? En el siglo IV. Y este señor fue el que contó en un libro que se llama De Vita Constantini, la vida de Constantino, contó también la vida de su madre, ¿no? Y contó esto. Bueno, pues Eusebio no dice nada de esto. Eusebio dice que sí, es verdad lo de la Santa Cruz, pero no dice nada más, ¿no? Todas las reliquias son añadidos posteriores, ¿no? Pero sí, es un personaje súper curioso. Además, hay también un rumor, y eso lo que pasa, claro, el problema de estas cosas es que el rumor surge precisamente de un enemigo de este Eusebio de Cesarea que decía que era un tío que quería ser el cronista del emperador, pero no lo era un pique personal con este, ¿no? Que empezó a decir, después de la muerte, claro, de Constantino y de Santa Elena, en vida no lo dijo, que ella había sido una prostituta también y que era bretona, que era de la Bretaña francesa, o sea, perdón, de la Bretaña inglesa, de Gran Bretaña, de Inglaterra. Pero claro, esos son rumores y cosas que no se pueden demostrar, ¿no? Así que bueno, un personaje muy interesante y me resulta curioso que tenga admiración por Elena y sobre todo te digo, yo recuerdo... Por la época, por cómo viajaba, por cómo claro. Y ya te digo, en la Facultad de Historia es muy habitual encontrarse un cuadro de Santa Elena porque es la patrona de los arqueólogos. Precisamente por eso, ¿no? Por todos los hallazgos que hizo, ¿no? Curioso, si nada yo lo supiese, seguro que le fliparía eso. Pero sí, Santa Elena es eso, la patrona.
Oscar, yo como tengo la mente abierta y algunas veces se me cae, ¿tú te imaginas que en un futuro muy lejano hay una sociedad secreta que se dedique a cambiar la historia y, por ejemplo, la sábana santa que no apareció hasta siglos después digan, tenemos que poner esto aquí porque tiene que seguir la historia por aquí o la vamos a cambiar por aquí porque la humanidad no va bien? ¿Podría ser? ¿Tú qué crees? Pues mira, a ver, es otro de los temas que a mí me fascinan de la ciencia ficción plausible, ¿no? Que es eso, ¿no? Imaginamos si en un futuro pueden modificar el tiempo o pueden viajar en el tiempo, pueden modificar la historia. Y si modifican la historia, ¿qué es lo que realmente es real, ¿no? Sea muy curioso. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe que puede ser algo? Desde luego explicaría muy bien la Semana Santa, porque, como te digo, es un misterio acojonante, ¿no? Pero a mí siempre me ha interesado muchísimo el tema de los viajes en el tiempo. Esa es otra de mis grandes locuras. Y no sé si sabéis que Stephen Hawking, el famoso Stephen Hawking, no sé en qué año fue, ¿no? Pero él dijo públicamente en uno de sus libros, creo que fue en Breve Historia del Tiempo, en la primera página invitaba a que si algún día alguien del futuro era capaz de viajar en el tiempo, que se presentasen todos en su casa en no sé qué día de qué año, ¿no? Pero creo que fue a finales de los 90, ¿no? Imaginemos, ¿no? El 12 de marzo del 90. Pues claro, si puedes viajar en el tiempo, ven aquí y demuéstremelo que se puede viajar en el tiempo, ¿no? Bueno, pues no fue nadie. No fue nadie a casa de Hawking, ¿no? Lo que no quiere decir que sea mentira, claro, que puede ser que sea razonable. A ver, ya al margen de todo esto, ¿no? Es un tema que a mí siempre me interesa mucho y he leído muchísimo sobre ciencia, no ciencia ficción, sino ciencia así de frontera, ¿no? Científicos que plantean teóricamente este tipo de propuestas y demás, y sería muy difícil que eso sea real, ¿no? Que se puede viajar en el tiempo tal y como lo entendemos por lo que es viajar. Otra cosa, y eso sí que es plausible, es que se pueda presenciar el pasado. Una cosa es que puedas viajar tú al pasado y otra cosa es que puedas ver el pasado. Y que lo puedas ver, bueno, ya sabes que hay varias historias también relacionadas con esto, ¿no? Como el cronovisor, aquel famoso y demás, ¿no? Que se pueda ver sin interactuar con el pasado, precisamente por lo que tú dices. Porque en el momento en el que interactúas con el pasado, cambias el presente. Y ahí es donde surge la paradoja de Plan Regreso al Futuro o Terminator, este tipo de cosas, ¿no? O ir cambiando cada cierto tiempo. Claro. Lo que es la historia para que vaya cambiando la historia, según guste. Claro, pero es que eso es muy difícil controlarlo. ¿Cómo controlas eso sin tener en cuenta lo que se llama en ciencia la teoría del caos, ¿no? En el momento en el que tú cambias algo, igual las consecuencias de ese cambio no son las que tú esperas. Igual hay factores que no has tenido en cuenta y eso a la larga provoca algo mucho más amplio, ¿no? Más complicado. Pero yo sí creo que es posible, y sobre eso sí que es verdad que no es una locura, sino que hay científicos que lo ponen, y me parece muy razonable, que se pueda ver el pasado, ¿no? Que se pueda ver pues como se ven, es muy sencillo, ¿no? La metáfora, pero viene a ser algo así. La luz que nosotros vemos de una estrella no es la luz de hoy en día, es la luz que emitió la estrella hace millones de años cuando esa luz salió de la estrella. Ha tardado millones de años en llegar hasta nosotros. Y si de alguna manera la información, todo lo que ha pasado en la historia se almacena en algún sitio y se puede visitar de alguna historia, ¿no? A ver, es muy complicado porque además nos tenemos que meter en temas muy científicos, pero yo eso es lo razonable, aparte que estaría súper guay, ¿no? Imagínate como historiador la posibilidad de que eso fuese real, ¿no? Yo fliparía. Yo recuerdo que no sé en qué año fue, ¿no? Cuando lo leería, pero tendría 14, 15 años, cuando leí Caballo de Troya del maestro Benítez, yo flipé muchísimo con eso. O sea, eso me pareció lo más grande. De hecho, ya en aquel momento ya estoy interesado por el personaje de Jesús. Imaginaos lo que tiene que ser eso, ¿no? La posibilidad de viajar al pasado y ver de verdad cómo fue la historia de Jesús, ¿no? Eso, para mí sería lo más grande, ¿no? Y claro, y Benítez lo hizo magistralmente en esta saga de novelas, que la verdad es que le perdí un poco el rollo, no sé ni por cuántas más, ¿no? Me quedé en la 9 o así, pero que es magistral, ¿no? Ojalá pudiese ser así, ¿no? Y pudiésemos ver el pasado, imaginaos, ¿no? La de cosas que... Primero la de mentiras que destaparíamos, porque la historia está llena de mentiras. Y no los podéis ni imaginar. Es decir, y no digo mentiras de mentirosos, sino de los propios historiadores. Los historiadores han mentido muchísimo sobre la historia. Y no siempre, muchas veces adrede, pero muchas veces sin querer. Muchas de las cosas que nosotros damos por hecho de la historia no son reales, no son como las vemos, no son como las percibimos, ¿no? Y podríamos poner 1000 millones de ejemplos, pero es que es así, ¿no?
Sobre todo por una cosa también, que a mí me da mucha rabia, lo digo ya como historiador, ¿no? Y como dentro de historia hay una corriente que se llama, es lo que se llama el materialismo histórico, que es una corriente que se centra más que en la gran historia, con mayúscula, se centra en la pequeña historia, ¿no? En la historia de la gente, en cómo ha vivido la gente a lo largo de la historia, valga la redundancia. Y para mí esa historia me hace mucho más interesante. Esa historia tiene que ver con la gran historia, porque nosotros, los nadie, dependemos de ellos, de los políticos, de los reyes, de los que mandan, de los que mueven los dineros y demás, ¿no? Pero nuestra historia es muy distinta. La historia de la gente es muy distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, cuando uno entiende, por ejemplo, cómo funcionaba un ejemplo, ¿no? Grecia. Grecia ha sido exaltada para todos como si fuese un ejemplo perfecto, una sociedad casi idílica en la que la gente vivía en democracia, en igualdad, ni de lejos. O sea, era una auténtica barbaridad. En Grecia solamente podían votar los varones, las mujeres no, y solamente los varones nacidos en cada una de las polis, en Atenas, en Esparta, en donde fuese. Las mujeres sí podían votar en Esparta, pero en Atenas no. Pero tampoco los extranjeros y tampoco los esclavos. Había esclavos en estas sociedades. O sea, no eran democracias. Y los que se veían leer eran solamente las clases privilegiadas. La inmensa mayoría de la sociedad no sabía quién era Platón, ni sabían de filosofía, ni sabían de nada de esto, ¿no? Me refiero a que muchas veces la historia se ha vendido de una manera muy, muy falsa, ¿no? Y por eso, imaginaos, ¿no? Que, no sé, que pudiésemos acceder de nuestro ordenador al pasado, posiblemente como que una película, ¿no? Sería increíble para entender de verdad lo que fuimos y lo que somos. Óscar, bueno, ya superamos ya la hora y media, que es lo que habitualmente venimos durando. Yo le voy a pedir a mis compañeros que me permitan la última. Para terminar aquí, te voy a pedir que sea un poquito breve, pero yo te conocí en su día en las jornadas de misterio que organizaban los compañeros de Masís en Motril. Yo Sí. te reconozco que no tenía ni puñetera idea de quién era Saunier, ni de todo de Magdala, ni nada, pero me gustaría que nos hablara un poquito, aunque fuese solamente un poquito de ese libro tuyo de Prohibido excavar en este pueblo. A ver, me sigue pareciendo mi misterio favorito, ¿no? Sobre todo porque, aunque creo que he estado muy cerca, lo tengo dejado. También tengo que decir que lo tengo bastante dejado, el tema de Relais Chateau. Más que nada porque llegué a saturarme bastante con esto, ¿no? Pero llegaste muy cerca de resolver ese misterio. El misterio realmente es de dónde sacaba aquel cura las pelas, los dineros. Es un misterio económico, realmente, ¿no? Y para los que no conozcan la historia, que yo creo que todo el mundo menos la conocerá, pues Saunier fue un cura humilde, de un pequeño pueblo del sur de Francia, del Languedoc francés, en Relais-Château, que es un pueblo que está a unos 100 kilómetros de Perpiñán, muy cerca de la frontera con España, que esto me se hizo cura de ese pueblo en 1895 y aparentemente, según se dijo después de su muerte, este hombre se hizo extraordinariamente rico de la noche a la mañana, al parecer, y eso le permitió pues, construirse una mansión palaciega, que es la famosa Villa Betania, construirse unos jardines con una torre que ha pasado a la historia, que es la famosa Torre Magdala, modificar por completo su iglesia, vivir como si fuese un marqués, pese a que ese pueblo que os digo, Relais Château, es un pueblo que en aquel momento tendría pues, más de 200 habitantes, ¿no? Por mucho, quizás. Bueno, pues esta historia no hubiese pasado de esto, un cura se ha hecho rico y no sabemos muy bien por qué. Pues posiblemente porque encontró un tesoro, ¿no? Que es la primera idea que se planteó en los años 30 del siglo XX. Encontró un tesoro que pues el cura se hizo rico y ya está, no tiene más, como otra gente que se encontró tesoros y no pasa nada, ¿no? Pero esta historia fue creciendo poco a poco a partir de los años 70 del siglo XX y especialmente a partir del año 80, cuando surgió un libro que para mí me parece un libro esencial en todo esto y que además seguramente muchos de los que les interesan en el tema del enigma histórico conocerán, que es El Enigma Sagrado. Un libro de 3 autores británicos que básicamente lo que defendían es que, volvemos al tema, Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, que esa descendencia creó un linaje sagrado que dura hasta la actualidad y que ese linaje sagrado ha sido protegido por una sociedad que se llama el Priorato de Sion, una sociedad secreta que tiene que ver con los templarios y que en algún momento de la historia se creó para proteger a este linaje secreto, ¿no? Que llega hasta el día de hoy e incluso en ese libro se planteaba quién podía ser el último descendiente de ese linaje. Claro, yo cuando leí esta historia a mí eso me flipó increíblemente, ¿no? Digo, pero bueno, qué maravilla. Y claro, resulta que todo esto tiene que ver con este pueblo del sur de Francia, porque en ese libro, en el Enigma Sagrado,
se planteaba que lo que había encontrado el cura, el abad Saunier, era la evidencia de que esto era así. La evidencia de que Jesús y María Magdalena habían sido pareja, que habían tenido hijos y que ese linaje llegaba hasta el día de hoy. Y que además lo que había encontrado supuestamente, y según ese libro, Saunier, eran las genealogías que demuestran la supervivencia de ese linaje hasta el día de hoy e indicarían quién sería ese último miembro de esta familia, ¿no? A mí esta historia me dejó totalmente atónito y claro, pues yo me puse a investigar, ¿no? Y casi todo es mentira, pero es una mentira maravillosísima. Otra de mis grandes aficiones de siempre, y por eso me encanta tanto el tema de los bulos y me inquieta y tal, ¿no? Son los mentirosos. Los grandes mentirosos, los fraudulentos, los estafadores, ¿no? Pero la peña que lo hace bien, ¿no? Los chalacanos. O sea, la gente que, como el personaje del que os voy a hablar, se pueden tirar como 40 años creando una gigantesca mentira y además sin lucro ninguno, simplemente como si fuese un mero divertimento, ¿no? Y es que, claro, cuando yo me puse a investigar este caso, el tema de Rolet Chateau, acabé encontrándome con un personaje, un señor que se llama Pierre Plantard, que es un tipo, un francés que nació en 1920 y murió en el año 2000, que hacia los años 50 aproximadamente, final de los años 50, se enteró de la historia esta del cura. Y este tío ya llevaba tiempo montándose sus pequeñas estafas con sociedades secretas ficticias. Todo ese tipo de historias, ¿no? Y este hombre, como decía, a final de los años 50 se enteró de la historia del cura que se había hecho rico. Y fue él el que empezó a crearse toda esta mentira de preadolesión y demás. Y además hizo una cosa increíble, ¿no? Que es, para que entendáis por qué a mí este tipo me flipa y por qué me fascina esta historia, este hombre, a principios de los años 60, escribió, además yo los tengo por aquí, escribió un conjunto de 6 pequeñas obras, panfletos más bien, que se llaman los Dossiers Secrets. Son una serie de panfletos que él depositó en la Biblioteca Nacional Francesa. En la Biblioteca Nacional Francesa, cuando uno, por ejemplo, saca un libro, si dentro de ese libro uno pone un grupo de folios tapados con un... Estamos teniendo problemas con la comunicación. Utilizó ese método para meter... Claro, este hombre utilizó eso para meter 6 obras allí. Y esas 6 obras son las que cuentan toda esta historia. Pero, como decía, esto lo hizo en el año 60, del año 60 al 63. Lo tenemos localizado por el registro, el sello de registro. Yo tengo esos papeles, yo lo he visto originales, esos papeles, ¿no? Y los tengo fotocopiados. El sello de registro de la Biblioteca Nacional Francesa nos dice exactamente qué día lo depositaron allí, ¿no? Bueno, pues lo fascinante de esto es que ese hombre, esos papeles, los Dossiers Secrets, los utilizó 2 de ellos en el 75, es decir, 13 años después. Y el resto, los 6, e incluso 2 más, que luego más tarde publicó, en el 81, que fue cuando se lo dio a los autores de este libro de Enigma Sagrado. Es decir, es un mentiroso que se montó una cosmogonía en la que al final él era el último miembro de ese linaje sagrado, pero no lo hizo de un día para otro, sino que tuvo la paciencia de dejar reposar esa mentira hasta que llegó un momento adecuado para dárselo a la persona adecuada y que lo publicase, ¿no? En definitiva, pues toda la historia esta de María Magdalena, del linaje sagrado, todo esto es un invento de este señor, ¿no? Pero nos sigue quedando el misterio del cura. Nos sigue quedando de dónde sacó la pasta el cura, porque el cura se hizo rico y eso es evidente, ¿no? Y claro, a eso dediqué yo, este libro mío, Prohibido escalar en este pueblo, está dedicado a esta historia del mentiroso, ¿no? De Pierre Plantard. Y después escribí un libro junto a 2 compañeros catalanes, a Xavi Bonet y Enric Sabric, un libro que se llama Compendium Redae, se publicó en el 2017 con motivo del 100 aniversario de la muerte de este hombre, del cura este. Y ese libro lo que hicimos es pasar de todo lo que se había escrito hasta ahora y ceñirnos a la documentación que teníamos real, a la evidencia que teníamos real. Fuimos hasta allí, fuimos a Carcassonne, al archivo diocesano de Carcassonne, al archivo del Aude, nos pateamos todo lo que pudimos por la zona y dimos con un montón de cosas increíbles de este tipo, ¿no? Descubrimos, por ejemplo, que este hombre traficaba con ron. Este hombre compraba, por ejemplo, tenemos una factura de 2.000 litros de ron jamaicano que evidentemente no eran para él, era para un negocio que tenía, ¿no? Pero no era el único, tenía un montón de trapicheos de este tipo. Pero es que además
hay muchas cosas muy raras. No sé si alguno de vosotros habéis estado alguna vez en esta iglesia, en Roles Chateau, pero seguro que habéis estado en alguna iglesia cristiana, ¿no? Eh, Os voy a poner un ejemplo. En Francia se llama tronc la palabra, ¿no? Aquí lo más parecido sería esas pequeñas huchitas que hay en la iglesia para cuando uno pone una vela. Cepillo. Aquí generalmente en una iglesia puede haber una o dos, ¿verdad? De esas, ¿no? No creo, no sé, yo no suelo ver muchas de esas, ¿no? Una, A la entrada. dos, vale. En la iglesia de Roles Chateau es pequeñísima, o sea, no tendrá, el área de la iglesia puede ser unos 200 metros cuadrados como mucho. Hay 16 troncs de estos. ¿Por qué hay 16 troncs? A mí es una cosa que siempre me inquietaba mucho, hasta que vimos con un documento increíble en el archivo diocesano de Carcassonne, el archivo del obispado de Carcassonne, en un archivo porque a Saunier, a este cura, el obispado de la zona, lo embarronó. Le acusaban de simonía. Simonía en la iglesia es quedarse con bienes de la iglesia. Y a él le acusaban de vender misas y de haber ganado dinero de una forma que no se sabe cuál es, que le había permitido hacerse pues, rico, ¿no? Entonces él empezó un proceso judicial con el obispado de Carcassonne, que es su diócesis, y llegó un momento en el que le exigían que explicase cuáles eran sus ingresos, porque había un déficit entre la contabilidad que él aportaba de ingresos y de gastos de 193.000 francos. Eso, para que os hagáis una idea, podría ser aproximadamente, hoy en día, al cambio y al valor económico, podría ser como un par de millones de euros o así, ¿no? Que es mucho, pero tampoco es una barbaridad, ¿vale? Bueno, pues Saunier presentó esa lista, y esa lista siempre ha sido un objeto buscadísimo entre los buscadores de esto, ¿no? Y nosotros dimos con ella, y en el libro incluso aportamos una fotocopia de ese libro, de esa lista, incluso una foto mediante un QR del documento original. Bueno, pues en esa lista Saunier expone todos los ingresos que él tenía. Y hay ingresos que son realmente increíbles, que los diga un cura. Uno de los ingresos, él tiene que justificar 193.000 francos, como os he dicho, ¿no? Bueno, pues uno de los ingresos dice que él recaudó en 6 años 12.600 francos, que viene a ser, pues lo que sería hoy en día unos 200.000 euros, una cosa así, 12.600 francos de los troncs, de esas huchitas. Y ponía, porque eran los donativos que me dejaban los turistas que subían a Roles Chateau. Saunier se montó un negocio turístico. Saunier hizo sus construcciones allí y recibía a la gente como si aquello fuese algo turístico. Tenemos recortes de periódicos que demuestran que había viajes organizados desde el pueblo de al lado, Rennes-les-Bains, hasta Roles Chateau. Había hasta un restaurante en una aldea de 100 habitantes. Y el cura se montó una estafa, un rollo que la gente iba a ver, porque es un pueblo que está súper bonito, que está en lo alto de un cerro, y se ve todo el valle del Aude, y es precioso aquello, ¿no? Y este hombre se montó eso, se montó una pequeña estafa. Pero aún así, como decía al principio, me falta la clave de arco de toda esta historia, ¿no? Porque sabemos que en su último año fue rico y que se logró de esta manera, ¿no? Trapicheando, vendiendo misas, haciendo esto de los turistas, vendiendo cosas, también mil cosas, ¿no? Sellos, y bueno. Pero todo eso fue una vez que ya había hecho sus construcciones. Nos falta saber de dónde sacó el dinero original para hacer las primeras construcciones, ¿no? Y ahí es donde solamente nos cabe especular, que es lo que yo siempre he planteado. Y volvemos a la misma hipótesis que se planteó ya en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Que encontró un tesoro, sin más. Un pequeño tesoro que le permitió hacerse rico, no muy rico, pero sí lo suficiente como para hacerse por el palacete que se construyó allí y vivir como un marqués toda su vida, hasta que empezó a trapichear porque solamente se quedó sin pasta, claro. Y esa es un poco la historia de la base. Pues bueno, Óscar, agradecerte tu presencia. Se nos quedan seguramente a mis compañeros y a mí muchas preguntas que hacerte. Sí. Muchísimas. Sí. Esperamos con ganas de más, pero lo mismo te cogemos más adelante. Te dejamos descansar un poquito y te cogemos más adelante. ¿Vale? Cuando quieras. Si tenemos tiempo, yo estoy en casa. Lo dicho, agradecerte tu presencia, tu amabilidad por dejarnos entrar allí en tu casa y compartir contigo estos minutos. Sácate un poquito al micro, Paco. Y bueno, decirte que para mí ha sido fascinante hablar hablar de Jesús con un ateo como tú. A mí ojalá todos los ateos y todos los no creyentes o todos los no practicantes tuvieran
tu información, tu cultura y esa forma de ver la iglesia también. Ojalá. Eso, Sí, Eso por mi compañero Juan. os lo he comentado antes, ¿eh? Yo me he peleado me llevo peor con los ateos que con los cristianos. Me he peleado con muchos ateos porque muchos son muy arrogantes. Se creen que saben algo. O sea, si lo único que sabéis es que no existe Dios. Y encima, al revés, si lo que estáis es muy jodidos. que no tenéis esperanza ninguna, ¿no? O sea, yo creo que no sé. Aparte que también cada vez lo tengo más claro, ¿no? Que la creencia en dioses o la creencia en la vida más allá de la muerte o la creencia en este tipo de cosas es algo tan emocional, tan íntimo a uno, ¿no? Que quién soy yo para atacar a alguien porque crea en eso. Si mi problema es que yo no creo. Ya me gustaría a mí creer, ¿no? Porque creo que sería, pues eso, ¿no? Por lo menos muy descorazonador saber o pensar que no hay nada, ¿no? O sea, ya realmente los ateos somos unos desgraciados que queremos creer, ¿no? Así que yo por eso me jode mucho la gente, los ateos, hay algunos, y tengo muchos amigos que son así, que son tremendamente ofensivos, ¿no? Con la peña religiosa que se burla de eso, como si eso mereciese la pena, como si ganasen algo con ello, ¿no? También os digo que también me da mucha rabia lo contrario, ¿no? Los fundamentalistas, los que no aceptan, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez hablando sobre estos temas, cuando tú le pones a alguien sobre la mesa que es bastante cuestionable que Jesús realmente naciese sobre una virgen y te llaman hereje, ¿no? Bueno, pero es que yo soy historiador, es que yo no puedo, yo parto de la idea de que las vírgenes no pueden tener hijos, ¿sabes? ¿Qué pasa eso? Pues vale, ojalá, pero bueno, por ahora nada parece indicar que es habitual, ¿no? Así que es un poco. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras, Paco, porque sé también que... Gracias, ya te digo, gracias a ti y nos vemos en otra ocasión seguramente, ¿vale? Y ojalá sea en directo ya. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Un placer. Un abrazo a todos y cuidaos de los vuestros, que toca ahora eso, toca cuidar